Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis? Buenos días, sí, se te escucha, Vale, Melissa. digo, a ver si vamos a empezar. Yo pienso que está todo perfecto. Muchísimas gracias. Aparte de daros la bienvenida, ¿no? Que es lo normal cuando vamos a iniciar cualquier tipo de sesión o de reunión, quiero pediros por favor que hagáis un esfuerzo por tener los micrófonos cerrados. La verdad es que llevo aquí un ratito y que me estoy volviendo loca cerrando micrófonos. Actualmente somos 55 los que estamos en la sala. No descarto que por el número de personas que se ha inscrito este número se eleve bastante y la verdad que estar aquí pendiente cerrando micrófonos se me hace bastante complicado. Yo en la medida de las posibilidades lo hago, pero estar vosotros también pendiente un poquito que así va a ser todo muchísimo más fácil. Yo esto normalmente lo digo al final. Los que me conocéis, porque veo caras conocidas que suelen estar bastante a menudo en los webinars, sabéis que lo digo al final, pero bueno, no está de más comentarlos también ahora. Vamos a hacer la presentación, que es lo habitual, lo hago cortita porque me consta de que muchos sabéis perfectamente qué es lo que voy a decir y no me voy a extender mucho. Hoy vamos a celebrar un nuevo seminario que está encuadrado dentro del proyecto CEA más Empresas, que en esta ocasión la Federación Onubense de Empresarios pues, desarrolla en colaboración con la CEA y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades de la Junta de Andalucía. Como sabéis todo, pero no está mal recordarlo, desde la CEA y concretamente desde este proyecto que se llama CEA más Empresas, pues lo que pretendemos es fomentar la cultura emprendedora. Y para ello disponemos en todas las organizaciones territoriales, pero en este caso estoy hablando en Huelva, pues de la Federación Onubense de Empresarios, de un servicio personalizado y gratuito para todo aquel emprendedor que quiera iniciar una actividad empresarial o por lo menos conocer la viabilidad de ese proyecto o de esa idea. Además, trabajamos a lo largo del año una serie de jornadas y seminarios. Uno de ellos este que vamos a hacer hoy, son seminarios de gestión empresarial y siempre vinculados a temas de actualidad, con el único objetivo de, bueno, pues de ayudar al empresario en el día a día. En esta ocasión, y como todos sabéis, pues el webinar, ¿no? El seminario que nos ha traído hasta aquí tiene como título, lo leo, marketing de contenidos, formatos que funcionan y herramientas para crearlos. En esta ocasión será Fernando de los Ríos la persona encargada de impartir este seminario. Me consta que muchos de vosotros lo conocéis, puesto que es una persona de tu casa y trabaja mucho con nosotros y la verdad es que con bastante éxito todos los webinars que imparten. Eso para nosotros es una garantía de éxito y si no ya me lo contaréis al final. Y bueno, me gustaría pues que os aprovechéis de todo lo que sabe y hagáis todas las preguntas que consideráis. Eso sí, lo ideal sería hacerlo por chat y al final. A no sé que sea algo estrictamente necesario, que haya que cortar al ponente en un determinado momento, pero normalmente lo hacemos todo al final y suele funcionar bastante bien porque no se quedan preguntas en el aire. Se responde absolutamente todo. Por último, deciros, y eso sí quiero que lo sepáis, bueno, pues que este webinar está siendo grabado desde que he salido yo, desde ese mismo momento le he dado al botón, me gusta que todos lo sepáis, y que al final del seminario os vamos a pasar un cuestionario de evaluación, bueno, de satisfacción para que lo valoréis y, bueno, y además no solamente valorarlo, sino si consideráis que hay alguna otra temática de interés para hacer seminario más adelante, nosotros tenemos en cuenta todo lo que vosotros nos aportéis de cara a futuro. Por lo tanto, y ya a modo de resumen os comento, os mando el cuestionario al final, que de verdad que me encantaría que, bueno, al final o mañana, me encantaría que me lo contestarais, es muy rapidito, es de estos de Google súper rápido de contestar. Deciros también de que las respuestas, perdón, las preguntas se hagan al final, insistir en que los micrófonos estén apagados y bueno, y yo creo que ya lo que me queda es pues esperar que os guste y os dejo de la mano de Fernando. Muchísimas gracias, María Luisa. ¿Me escucháis bien, verdad? Y podéis ver la presentación, la tengo compartida ya, simplemente para asegurarnos antes de empezar, no vaya a ser que empiece yo aquí a contaros y no estáis viendo la pantalla. Bueno, me decís por el chat que sí. Genial. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en este nuevo webinar. Ya llevamos unos cuantos. Esto de los webinars se nos ha hecho ya un formato más que habitual, ¿no? Parece que todavía vamos a seguir utilizando durante un tiempo. Y bueno, pues en el marco de CEA más Empresas llevamos ya impartidos unos cuantos relacionados con transformación digital. No sé si algunos de vosotros, de vosotras, habréis estado en algunos de los webinars anteriores. Hemos hablado de temas de SEO, hemos hablado de posicionamiento también para tiendas online,
En fin, hemos tratado distintos temas, hemos hablado también de cómo crear planes de marketing de medios sociales. Bueno, y hoy pues nos parecía interesante hablar también de lo que sería el marketing de contenido, ¿vale? Cuando nos lanzamos a redes sociales, cuando tenemos una tienda online, cuando tenemos una web, al fin y al cabo, bueno, tenemos nuestros productos, tenemos nuestros servicios, queremos compartir cosas en redes, compartimos noticias, pero también es bueno que las empresas desarrollen un plan de contenidos que les ayude a fidelizar, a traer clientes, a fidelizarlos, a generar conversiones, evidentemente. Y al final, ¿esto cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues de eso es de lo que os quiero contar un poco hoy, ¿no? Quiero contaros qué tipo de contenidos están a nuestros alcances y con qué herramientas podéis desarrollar cada uno de esos contenidos y que veáis un poco y le perdamos el miedo todos un poco a lo que es desarrollar un plan de acción o desarrollar ciertos contenidos para mover nuestra marca, para mover nuestros productos y nuestros servicios, ¿vale? No me extiendo por la presentación, tenéis la diapositiva aquí y ya me ha presentado María Luisa, simplemente comentaros que, bueno, independientemente de que vayáis a tener la grabación del webinar y la presentación que se va a subir también, lo que os voy a compartir aquí hoy, que sepáis que si alguna pregunta se queda sin responder, si no da tiempo al final, pues por cuestión de tiempo, simplemente atender luego al chat, a lo que me vayáis comentando en el chat. Yo no tengo problema en que lo vayáis escribiendo las preguntas y luego repasar, es decir, que si os surge alguna pregunta, aunque sí que os digo que para no pararme a mirar el chat cada vez si estáis preguntándome algo en ese momento, interrumpir la presentación y contestaros, dejad la pregunta por el chat, no hay problema. Cuando lleguemos al final, yo hago un repaso, tiro para arriba del chat y os voy contestando lo que haya salido. O sea que en ese sentido no hay problema. ¿Que os queda alguna duda? Aquí tenéis mi perfil de LinkedIn. Por mi parte, encantado de que contactemos por ahí y si os queda algo que os pueda solucionar, pues ahí me tenéis, ¿vale? Vamos a ver. Bueno. ¿Qué es lo que os quiero contar hoy? ¿En qué vamos a dividir la sesión? Tres grandes apartados, ¿vale? Voy a contaros muy brevemente qué es esto del marketing de contenidos, por si queda alguna duda, por si a alguien le suena, pero ha escuchado hablar, pero no tiene del todo claro exactamente qué es, ¿vale? Entonces os voy a contar un poquito qué ventajas son las que nos ofrece, cómo podemos desarrollarlo, ¿vale? Vamos a contextualizar un poquito todo esto y luego vamos a pasar a hablar de tipos de contenidos. Voy a poner también algunos ejemplos, ¿vale? Ejemplos reales, además, es decir, voy a traer ejemplos de empresas más grandes, pero os voy a aterrizar bastante esto porque yo creo que está bien eso de poner ejemplos de grandes marcas que hacen cosas muy chulas, pero luego cuando nosotros estamos en nuestra pyme, en nuestra pequeña empresa, o somos un profesional autónomo y tenemos que hacerlo nosotros, nos quedamos diciendo, bueno, sí, pero es que yo no tengo los recursos, no tengo la capacidad. Os voy a aterrizar con algunos ejemplos para que veáis que esto no es algo para lo que haya que tener un presupuesto exagerado, ni es algo que podemos aterrizar cada uno de nosotros también como profesionales o en una pequeña empresa, ¿vale? Y voy a contaros qué tipo de contenido, os voy a dar algunos ejemplos, os voy a dar algunas ideas, qué tipo de contenidos, qué formatos se pueden trabajar y con qué herramientas los vais a poder trabajar, ¿vale? Son los tres bloques que vais a ver que están bastante integrados unos con otros y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Si me da tiempo, incluso me gustaría, si podemos, que no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, si no me enrollo demasiado, que tiendo a enrollarme más de la cuenta, me gustaría incluso enseñaros alguna herramienta, es decir, cambiar la compartición de la pantalla, pasar al navegador y enseñaros por dentro algunas de las herramientas que hemos visto, aunque sea de forma breve, ¿vale? Para que veáis cómo es el panel de control y le perdamos también un poco el miedo, que esto es muy habitual, a meternos en una herramienta nueva que tiene muchas opciones y yo es que esto no sé cómo empezar, el temido lienzo en blanco, ¿vale? Entonces, esa es un poquito la idea, a ver si nos da tiempo también, ¿eh? Por contextualizar lo que os decía, ¿qué es realmente el marketing de contenidos? Aunque no hay una definición, digamos, de libro, por así decirlo, al final, bueno, pues sabéis que muchas veces en el tema de marketing, como en otros sectores también, ¿no? Pues hay distintos especialistas, distintos expertos, incluso algunas herramientas o empresas dentro de un sector que terminan englobando casi un concepto, entonces no hay una definición de libro como tal, pero bueno, yo creo que al final sí que estamos todos de acuerdo en que el marketing de contenidos es al final una estrategia, ¿vale? Una línea de acción, un conjunto de acciones que lo que nos van a ayudar es a poder generar un contenido en distintos canales, en redes sociales, puede ser en canales, puede ser en medios impresos, puede ser a través de email, ¿vale? En distintos canales al fin y al cabo. Y lo que vamos a buscar con esta estrategia, con este conjunto de acciones, es aportar algún valor al usuario, ¿vale? Que nos permita generar una conversión. Es decir, que con este contenido que nosotros estamos generando a través de nuestra web, a través de nuestro blog, por una estrategia de email marketing,
pues que lo que consigamos es que ese cliente venga a nuestro sitio y haga algo, es decir, que convierta, ¿vale? Cuando hablamos de convertir, no necesariamente tenemos que hablar de vender, ¿vale? No siempre una conversión es una venta. Una conversión puede ser un registro, por ejemplo. El trabajo de marketing o el trabajo de difusión que hace CEA, que hace FOE con estos webinars, genera una conversión, que es el hecho de que os hayáis inscrito y estéis aquí hoy, ¿vale? No se os ha vendido nada, pero se ha generado una conversión, se trabaja un contenido alrededor, ¿vale? Y eso permite bueno, pues que hoy estemos aquí, podamos hablar de esto y que yo no le esté hablando a la nada, sino que estemos aquí pues 50 y tantos, 60 personas, ¿vale? Lo que buscamos con el marketing de contenidos es eso, generar algún tipo de conversión, como os digo, no necesariamente una venta, puede ser una inscripción, puede ser simplemente facilitar unos datos para que más adelante pues informemos de algo, ¿vale? Puede ser muchas cosas distintas. Y además de esa conversión, pues, hombre, lo interesante de estas campañas de contenido, de estas estrategias, es que el usuario está tan satisfecho con lo que le estamos ofreciendo que se fideliza, lo tenemos ahí, ¿vale? Acude a nosotros como un referente para informarse de algo, para conocer un poco más un tema, ¿vale? Para comprar un producto o adquirir un servicio, ¿vale? Facilitamos esa fidelización. ¿Por qué? Bueno, pues porque el marketing de contenidos al final lo que nos permite en cierto modo es demostrar que somos especialistas en algo, que sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? No estamos vendiendo humo, sino que, oye, yo tengo un blog, por ejemplo, y hablo de temas de SEO y me dedico, y tú puedes ver entrando en ese blog, oye, pues que estoy al día, que sé de lo que estamos hablando, o tengo un contenido relacionado, me da igual el ámbito, ¿eh? No tenemos por qué hablar de temas también de marketing o de transformación, podemos hablar de temas, pues, de, yo que sé, una gestoría, puede tener un blog estupendo, puede tener unas infografías fantásticas o un conjunto de vídeos en YouTube en el que explica determinados procesos o cómo gestionar los tributos o dudas comunes. Es lo mismo, ¿vale? Lo que nos importa al final es que esta estrategia nos permite demostrar al usuario, demostrar al consumidor que sabemos muy bien lo que estamos haciendo y por tanto generarle esa confianza para esa conversión, como decía, y luego esa fidelización, es decir, viene a nosotros y es recurrente, ¿vale? Al final, lo que persigue el marketing de contenidos es, tenemos siempre al consumidor ahí en medio, ¿no? O como pensar como, a mí siempre me gusta ponernos como ejemplo nosotros mismos. Estamos aquí hablando de algo, tenemos nuestras propias empresas, nuestros propios negocios, pero a la vez somos consumidores de otro tipo de servicios, de otros productos. Entonces, muchas veces estamos en medio y el marketing o las acciones de marketing de las empresas, de publicidad, de tal, por un lado parece que nos están como empujando, ¿no? Es lo que muchas veces llamamos el pull y el push. Parece que están haciendo un esfuerzo por llegar a nosotros, por tal, y luego por otro lado tenemos otro tipo de estrategias donde entra un poquito más este marketing de contenido que lo que buscan es más atraernos, no tanto estar bombardeándonos con mensajes continuamente para que hagamos una cosa o la otra, sino, oye, yo estoy aquí, genero un contenido, lo difundo evidentemente y por tanto por algún lado te tiene que llegar, pero yo no te voy a estar, entre comillas, ¿no? molestando, mandándote un mensaje cada 2 por 3, sino que lo que voy a estar es este es mi sitio, esta es mi web, este es mi blog, este es mi canal de YouTube, mi perfil de Instagram, lo que sea, tú sabes que estoy aquí, he demostrado que sé hacer las cosas bien, lo que te estoy dando es interesante, aquí estoy para lo que necesites. Es un poco ¿no? Esa dualidad que existe en el marketing muchas veces entre un tipo de estrategia más push, más de eso, pues de estar bombardeando al consumidor y otro tipo de estrategia más de atracción. Y el marketing de contenido probablemente se engloba más. Sí que es cierto que hay determinadas acciones dentro de ese marketing que pueden estar relacionadas con contenidos que hay que enviarle al cliente, por ejemplo, email marketing. El email marketing, las newsletters, bueno, pues pueden ser parte de la estrategia de contenido y evidentemente tienes que tener un email para poder enviarlo, ¿vale? Pero la finalidad, la forma de crearlo, la forma en la que luego intentamos atraer al consumidor es diferente, ¿vale? Y aquí, por este lado, es un poco por el que va ese marketing de contenido, ¿vale? En cuanto a las ventajas que ofrece, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo por qué estamos usando marketing de contenido? ¿Por qué realmente es beneficioso para una empresa utilizar esta estrategia? Bueno, la primera de ellas porque os va a permitir generar una notoriedad de marca importante, es decir, hacer las cosas bien en marketing de contenidos, tener un blog sólido, ¿vale? Que publica y que tiene una información de valor, que es útil al usuario, o generar unas infografías que son atractivas, que resumen muy fácilmente algo que es complejo o tedioso por otro método y que con este método visual al final le queda más claro al usuario, o
bueno, en fin, cualquier otro tipo de estrategia en esta línea, al final lo que permite es, como os decía, pues darnos a conocer y demostrar que somos especialistas en lo que hacemos. Y eso lo que nos genera es una marca fuerte, ¿vale? Entonces es una gran ventaja y es uno de los grandes pilares en los que se asienta el marketing de contenido. Evidentemente, cuando está bien hecho y cuando ese contenido es interesante, va a facilitar que nos lleguen más visitas a nuestra web, ¿vale? Si tenemos, como vuelvo al ejemplo del blog, ¿no? O me da igual, unas infografías o incluso vídeos, ¿vale? Si ese contenido es interesante y está trayendo usuarios a nuestros canales, lo lógico, si está bien realizado y si fomentamos ese paso de un canal a otro, de una red social o de un blog a una web o una tienda online, al final terminamos logrando visitas, ¿vale? Conseguimos que ese cliente o ese posible cliente, ese consumidor que nos está viendo, que queda impactado por nuestra marca, al final venga a nuestro sitio y el siguiente paso, como os decía, es generar una conversión. Es decir, no solo lo traemos a nuestro sitio, que está muy bien tener visitas, sino que al final, si luego hay otra serie de procesos que están bien implementados, ya estamos hablando de cómo tiene que estar la web, de si está bien optimizada, de si el posicionamiento es bueno, esto lo hemos hablado en otro webinar, pues entonces termina generando esa conversión. Vamos a intentar captar al usuario con este contenido y una vez que está en nuestro sitio, si todo está bien hecho ahí, ¿vale? Vamos a facilitar que esa conversión se genere. Entonces, no simplemente es atraer visitas, que está muy bien como número, como decir, pues que tengo tantas, pero bueno, al final como empresas, y entiendo que aquí todos estáis trabajando en una empresa o trabajáis por cuenta propia o para, ¿vale? Y al final las empresas tienen que vender, ¿vale? O si es una organización, me da igual, no tiene por qué ser empresa, una organización sin ánimo de lucro, bueno, pues al final tiene que convertir, va a necesitar que la gente se inscriba, que se hagan socios, lo que sea. Entonces, esto también nos va a ayudar en esa línea. Otra gran ventaja al final es que hacer marketing de contenido en la mayor parte de los casos nos va a diferenciar de la competencia, ¿vale? Esto va a depender mucho del sector, va a depender mucho del tamaño de la empresa, va a depender de muchas cuestiones, pero claro, si hay un montón de empresas dentro de un sector y algunas no hacen nada, no hacen nada, entendedme, tienen su web, tienen su tienda online, hacen sus acciones de marketing, pero bueno, no generan un contenido, no tienen un blog dinámico, que esté continuamente actualizado, bueno, lo tienen ahí, de vez en cuando publican una noticia, normalmente esto es muy habitual, ¿no? Una noticia pues típica de la empresa, se cierra un acuerdo, se cierra un producto nuevo, pero no se está generando realmente una campaña alrededor. Pues bueno, si nosotros tenemos la nuestra y hacemos esto, evidentemente hay una diferenciación, ¿vale? Podemos, ahora te ponía el ejemplo de una gestoría, pues podemos tener dos gestorías, una que hace, las dos hacen un trabajo fantástico, pero una de ellas, aparte de hacer su trabajo, pues tiene como decía, por ejemplo, ¿no? Un buen canal de YouTube donde tiene una serie de vídeos muy breves, de 10, 15 minutos o de 5, donde explica pues dudas comunes que pueden tener los autónomos a la hora de presentar en los impuestos o de, ¿vale? Que lo hacen ellos mismos y facilitan esa información. Pues la diferencia, las dos pueden hacer un trabajo fantástico, pero al final hay una que está destacando más, se está diferenciando del competidor, ¿vale? Incluso aunque en muchos casos también ocurrirá que habrá una empresa que haga las cosas muy bien, muy bien, muy bien, otra que no las haga también, también, pero tiene un impacto tan grande y genera que al final atrae más clientes. Y esto seguro que todos lo habéis visto en vuestros respectivos sectores y habéis visto empresas que muchas veces diréis, o profesionales que, ¿cómo se lleva siempre el gato al agua? ¿Cómo triunfa? ¿Cómo tiene estos clientes? Bueno, pues porque se mueve mejor en muchos casos, ¿vale? Sea con este tipo de estrategias o con otras, pero al final se mueve mejor, ¿vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta y pensar que tenemos herramientas para hacer esto nosotros y conseguir ese impacto. Y luego también, como quinta ventaja, por citar solo 5, creo que también es interesante el tema del SEO, del posicionamiento, ¿vale? No me voy a detener en hablar del posicionamiento porque si entráis en la web de más empresas, en la agenda, vais a ver que ya hay webinars que hemos hablado de temas de SEO, tanto para web en general, digamos, o de contenido, como para tiendas online específicamente. Tenéis las grabaciones y las presentaciones. Pero lo cierto es que al final un contenido bien creado, sobre todo, y en este caso eso sí es cierto, sobre todo cuando hablamos de contenido redactado, es decir, de un blog, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el SEO se basa mucho en las palabras clave, en los textos, cómo trabajamos esos textos en nuestra web, esas palabras clave. Y entonces es verdad que el tema del posicionamiento sobre todo va orientado a tener un buen blog y redactar unos buenos contenidos, ¿vale? Y esto ayuda también a que nuestro sitio web se posicione mejor, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que tengáis esas 4 o 5 ventajas que yo creo que es interesante conocer. ¿Cómo va esto al final? Es decir, os cuento un poquito, os he contado un poquito cuáles son las ventajas, en qué consiste, pero vale, ¿y ahora qué hacemos, no? Hombre, yo creo que para que esto funcione hay una serie de pasos, o al final alrededor del marketing de contenidos hay una serie de pasos
que son los que permiten que sea efectivo, ¿vale? Ahora os voy a contar un poquito más, pero yo creo que hay que tener en cuenta que esto, y esto me parece que es importante y trasladarlo. No se trata de, venga, vemos esto, os explico, os doy 4 claves, os doy 4 herramientas y esta tarde estáis ya, venga, os metéis en una de las herramientas y empezáis a crear un contenido y ya está. A ver, a veces funciona. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque a lo mejor tenéis mucha habilidad, creáis un buen contenido, conocéis muy bien vuestro sector y por tanto sabéis que lo que vais a crear es algo que es difícil encontrar, que no está bien explicado, puede funcionar. Pero lo lógico es hacer una planificación, ¿vale? Ahora os voy a contar un poco más de eso. Es decir, vamos a pensar un poquito realmente, porque al fin y al cabo esto es una estrategia. Vamos a pensar un poco en cuál es esa estrategia, qué tipo de contenido hay que crear, cómo hay que hacerlo, qué maneras hay que distribuirlo, cuál es nuestro público. Vamos a darle esa planificación, esa estrategia, ese pensamiento necesario para que esto no se haga, entendedme, a tontas y a locas, ¿no? De, bueno, voy a crear esto, voy a crear, porque muchas veces en Cleanway nos encontramos con esto, ¿no? Con que hay empresas que quieren hacer cosas y que hacen cosas y están continuamente pues en redes sociales, con un blog, pero realmente no hay una planificación por detrás, entonces muchas veces no funciona. Y luego el problema es que se desaniman, ¿no? O piensan, no, es que esto de las redes no funciona, no, es que esto es marketing, esto es humo, esto... Y hombre, a ver, es que las cosas hay que hacer una estrategia, hay que hacer una planificación, hay que ver bien en dónde van definidas, dónde van orientadas, cuál es nuestro público y eso es lo que realmente nos permite triunfar. Como digo, hacerlo esta tarde cualquiera os podéis poner con una herramienta esta y probablemente algunos de vosotros pues seáis capaces de sacar un contenido de valor. ¿Por qué? Porque, como decía, conocéis vuestro sector, conocéis vuestro producto, vuestro servicio, entonces, pero lo cierto es que, bueno, podéis atinar, pero en muchos casos no se atina. Entonces, esa planificación es fundamental y ahora os voy a dar 4 o 5 pinceladas que yo creo que son muy fáciles y que cualquiera puede poner en marcha. Esa planificación nos va a llevar a generar esa estrategia, ¿vale? Esa estrategia que tenemos que poner en marcha y nos va a llevar a generar ese contenido. Y con ese contenido lo que vamos a hacer es intentar atraer al público, atraer al consumidor, a nuestro sitio web o a un canal en el que convertamos. Me da igual. Siempre me vais a ver que hablo por defecto sitio web, tienda online, porque hoy en día, bueno, es que una web o una tienda online es nuestra tarjeta de visita. Entonces, ¿qué menos que tener una web basiquita, aunque sea con cuanto información, con un poquito de información o con el producto, el servicio, lo que sea. Pero bueno, es cierto que en algunos casos la web a lo mejor es meramente testimonial y la conversión o toda la impresión que se genera en el consumidor lo hacemos a través de otro tipo de canales. Y algunos de los ejemplos que os voy a poner ahora van por ahí. Vais a ver que a lo mejor hay gente que puede tener un canal de YouTube muy potente o un perfil de Instagram muy potente y no le hace falta. La web es, bueno, está ahí, pero realmente es que simplemente con esos canales ya convierte. El caso es atraer al público a donde nosotros queremos convertirlo, ¿no? Y dar ese paso. Y finalmente, y esto ya es algo que se escapa a la parte del marketing de contenido y que tiene que ver con muchos procesos, está la etapa de fidelizar. Es decir, al final todos sabemos que siempre es más barato tener a un consumidor, tener a un cliente recurrente que tener que estar haciendo captación continua de clientes, ¿vale? Siempre va, si tenemos ya una cartera de clientes, si tenemos ya empresas con las que trabajamos, profesionales con los que trabajamos, siempre como empresa, a nosotros siempre nos va a resultar más económico tratar bien a ese cliente, dar oportunidades, darle beneficios, mantenerlo y fidelizarlo, que tener que estar haciendo una captación nueva. Y esto es algo lógico. El cliente que ya tenemos ya nos conoce. Por poco que sea, nos conoce, nos ha comprado, ¿vale? O no, está a punto de comprarnos, nos lleva siguiendo, pero nos conoce. El cliente nuevo no. Por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer para convencer a ese cliente nuevo de que somos buenos en lo que hacemos siempre va a ser mayor que hacerlo con el que ya nos conoce. Yo creo que esto es algo lógico y imagino que estaréis todos de acuerdo conmigo, ¿vale? Entonces, esa planificación que os decía que es imprescindible, ¿cómo la ponemos en marcha? Bueno, pues yo estos 4 pasitos, si habéis estado en algún otro webinar, sobre todo en el de plan de medios sociales, veréis que son prácticamente los mismos, porque es que a mí, esto es algo personal, me parece que es la base de cualquier estrategia, es decir, definir unos objetivos, tener claro el público al que nos vamos a destinar, al que vamos a orientar nuestro contenido, montar una estrategia en el sentido de, vale, qué contenidos creo, en qué canales, con qué recursos, ¿vale? Y luego medir lo que estamos haciendo. A mí es que me parece algo tan básico y tan fundamental que sin esto creo que no es difícil montar cualquier cosa, ¿vale? Y esto es algo que ya digo que yo defiendo bastante porque creo además que es un análisis que no necesariamente tiene que ser
una barrera para muchas empresas. Hay muchas empresas, muchos profesionales que se asustan cuando le hablas de elaborar un plan o de elaborar una estrategia, porque se les va la mente a un documento de 150 o 200 páginas que no se ven ni capaces de generar, ni con recursos para pagar si lo tiene que hacer una empresa, y que además piensan que luego va a ir a un cajón y va a quedarse guardado y no lo va a leer nadie. Esto es súper habitual. Y yo siempre defiendo que esto no va por ahí. Tener una planificación, hacer un plan de contenido, hacer un plan de medios sociales, me da igual. No necesariamente tiene que ser un documento denso, pesado, que luego nadie se va a leer, que nadie va a aplicar. No se trata de eso, se trata de que nosotros pensemos y analicemos 4 cosas que son importantes para nuestro negocio y para lo que queremos hacer. Y es que a lo mejor esto hay casos en los que se hace en una página o en 2, y otros en los que se harán 10, y otros, y nosotros lo hemos hecho, en los que se hacen 100 y en 150, porque son empresas o grupos empresariales enormes que tienen ramificaciones muy grandes y que necesitan un documento muy denso. Pero no denso porque se quiera hacer denso porque la empresa sea grande, sino porque hay que tocar muchas ramas. Luego, evidentemente, ese documento tiene que ser lo más ágil posible y lo más explicativo posible. Pero no quiero transmitiros aquí la idea de que, bueno, es que ya yo pensaba que me va a hablar de qué contenido crear y me estaba vendiendo un plan. No, yo lo que os estoy diciendo aquí es, hay 4 elementos que creo que son fundamentales que analicéis de forma muy breve. Y tan breve como los siguientes. Fijaos, cuando hablo de objetivos, ¿a qué me refiero? Si vais a hacer un plan de contenido, si vais a hacer un plan de marketing, si vais a hacer cualquier plan, tenéis que saber para qué es. Y esto mucha gente me dice, no, pues ¿para qué va a ser? Pues para vender. Pues si es que yo soy una empresa, quiero vender. Y eso lo tenemos todo claro. Todas las empresas quieren vender. Pero no es lo mismo decir, voy a hacer contenido porque quiero vender, que decir, me voy a poner un ejemplo, voy a hacer contenido sobre este producto específico que tengo porque quiero vender un 20% más de aquí a final de año. No es lo mismo, no tiene nada que ver. ¿Vale? Lo primero es, quiero vender, que sí, que venderé. Lo segundo es un objetivo concreto al que le vamos a asignar unos parámetros de medición, unos indicadores, unos KPI, ¿vale? Que nos van a permitir ver si lo estamos logrando o no. No tienen nada que ver. Y este tipo de objetivo más concreto, que al final yo siempre utilizo, y seguramente conoceréis la metodología SMART, ¿vale? Que es una metodología que lo que dice es algo muy simple. Cualquier objetivo que nos marquemos tiene que ser algo específico, tiene que concretarlo, tiene que ser algo, tiene que ser algo medible, ¿vale? Tiene que ser alcanzable, es decir, no podemos ponernos objetivos que son completamente irreales. Tiene que ser relevante, tiene que ser un objetivo que realmente importe y además hay que ponerle un límite de tiempo, ¿vale? El límite de tiempo es otra cosa que no muchas veces, ya os digo, vender más. Bueno, sí, puedo vender más, pero si no lo estoy midiendo, realmente no sé si estoy vendiendo más por esto que estoy haciendo, por lo que hice la semana pasada, por lo que hice el año pasado o por el contacto que me ha pasado, no lo sé, porque no lo estoy midiendo. Entonces, ni lo estoy definiendo. Entonces, fijaos qué cosa más simple. ¿Vais a hacer un plan de contenido? Perfecto. Definir unos objetivos. ¿Para qué voy a querer este plan de contenido? Pues mira, lo voy a querer porque hemos lanzado una línea nueva en el mercado el año pasado y quiero potenciar esta línea que no se conoce tanto, hay menos gente haciéndola, por lo tanto tengo menos competencia. Entonces, para definir esa línea voy a elaborar un plan de contenidos que me permita darlo a conocer e intentar aumentar un poco la venta de ese producto, ese servicio, de aquí a tiempo que sea, ¿vale? Y ponerle ese objetivo, ¿vale? Cuando hablo de público, muy fácil, lo mismo. Por 3 cosas imprescindibles o mínimas. Realmente, ¿cuál es ese público? ¿Cuál es el público de nuestra marca o de nuestro producto o de nuestro servicio? ¿Y a qué público vamos a querer llegar con este contenido que vamos a elaborar? ¿Vale? Y esto es fundamental porque si os movéis un poco, por ejemplo, por los canales de difusión más habitual, que al final van a ser las redes sociales, la mayoría de los casos, vais a ver que no todas las redes sociales se mueven los mismos tipos de público, ¿vale? Esto cambia. Facebook hace años era donde estaba absolutamente todo el mundo, porque no había a lo mejor tantas alternativas. Hoy en día os puedo decir que si miráis estadísticas de uso de red y tal, la población más joven prácticamente es que ni entra en Facebook, ¿vale? Y se va a otros canales, a un TikTok, a un Twitch para determinados tipos de retransmisión de contenido, a Instagram, pero no está en Facebook. Entonces, si yo al final no conozco a mi público, si yo no defino a mi público y empiezo a lanzar acciones y luego las vierto esas acciones o esos contenidos en los canales inadecuados, lo puedo haber hecho estupendamente, pero es que no estoy llegando a mi público, porque mi público no está en ese canal. Yo puedo hacer unas infografías fantásticas, unos artículos de blog súper chulos, y los vuelco en Facebook para darlos a conocer y en Facebook no está mi público, con lo cual he perdido el tiempo. ¿Vale? Entonces, ese análisis de público es importante. Saber 3, 4, vamos, cuanto más podáis saber, mejor. Pero por lo menos yo os digo qué perfil es, ¿no? Qué rango de edad, qué nivel de estudios,
qué comportamiento tiene en redes, qué tipo de contenidos consume, ¿vale? En redes sociales. En uno de los webinars estuvimos hablando del plan de medios sociales, por si lo queréis buscar luego en más empresas, estuvimos hablando de cómo elaborar un plan de medios sociales y en la parte de análisis de público estuve mandando algunos y pasé algunos estudios que hay, algunos informes que hay que os dan muchísima información sobre el público y os dicen en qué rango de edad están haciendo uso de qué redes sociales, qué tipo de contenidos se consumen en esas redes sociales o qué tipo de contenido se consume en general en Internet, para qué entramos al final en Internet. Y resulta que te das cuenta de que, esto era curioso, uno de los, ay, perdona, que no me sale la palabra, de los contenidos más habituales que se consumen en Internet es la previsión meteorológica. ¿Vale? Previsión meteorológica. ¿Y qué pasa? Pues bueno, es que la previsión meteorológica pues son aplicaciones o webs y esa web insertan publicidad. Con lo cual es que dice, bueno, pues que a lo mejor resulta que si mi perfil de público casa con esto y resulta que uno de los contenidos más, pues que a lo mejor me interesa hacer publicidad por ahí. Esto no va por tema de contenido, ¿vale? Pero os estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Luego os voy a pasar, si puedo, os paso algunos enlaces porque veo así de refilón por el chat que me preguntáis por el plan de contenido y si puedo os paso algún enlace y si no, contactarme por LinkedIn y os mando los enlaces porque los tengo ahí o buscamos el enlace a la presentación anterior que está en la presentación todos los estudios, ¿vale? Pero bueno, por favor, intentad definir ese público, ¿vale? Porque me encuentro de forma muy habitual que me dicen, sobre todo con las tiendas online, ¿no? Mi público es todo el mundo. Y yo siempre digo lo mismo, no, o sea, tu público no es todo el mundo. A ti te puede comprar todo el mundo, pero todo el mundo no es tu perfil de público. Y tú puedes, y siempre pongo el ejemplo con la tienda física. Tú puedes tener una tienda física en la calle y evidentemente cualquiera que pase por delante de tu tienda física puede entrar y comprarte. Pero todo el mundo no es tu perfil de público. Si tienes una tienda de complementos o de moda dirigido a señoras y además con unas características que son señoras de una franja de edad determinada, yo puedo entrar a la tienda y puedo comprar algo porque quiero hacer un regalo, pero yo no soy el perfil de público de esa tienda. Esa tienda no tiene que estar orientada a atraerme a mí, ¿vale? Porque no, ni el escaparate, ni la decoración interior, no, porque yo no soy el perfil de público, pero puedo ser un cliente. En el canal online es exactamente igual, ¿vale? O sea, es exactamente lo mismo. Los tipos de contenido, el cómo los elaboramos, los canales en los que los difundimos van a atraer más a un tipo de unas personas que otras. Y eso es importante saberlo, ¿vale? Luego con la información que os pueda facilitar de esto, vais a ver que hay una barbaridad de información y gratuita al alcance de vuestra mano. No es un estudio de mercado, pero tenéis algo para empezar bastante interesante, ¿vale? Cuando hablo ya de estrategia, ¿de qué hablamos en este pequeño plan? Bueno, pues la estrategia ya es el hacer cosas, ¿vale? Al final, cuando queremos hacer algo, esto pasa igual en SEO, en marketing de contenidos, en todo, normalmente el pensamiento del cliente que nos viene, por ejemplo, nosotros como consultora, a Cleanway como consultora, para hacer algo, viene ya pensando en esto. Yo quiero hacer una estrategia de SEO, quiero hacer una estrategia de contenido, pero ya está pensando en qué es lo que vamos a hacer. Pero lo anterior que os he dicho se lo ha saltado. Y además muchas veces no te lo piden. Entonces, nuestra labor, y en este caso en mi labor ahora, comentaros que esos dos pasos previos son importantísimos. Porque sí, está muy bien que os sentéis con una agencia, que os sentéis con alguien y digáis, venga, vamos a hacer cosas. Y es muy fácil entenderme para esa persona, para ese profesional, para esa agencia, plantearos hacer cosas. Pero si no se ha analizado todo lo que hay antes, ¿pueden acertar o no pueden acertar? Hombre, evidentemente el que tenga más experiencia y el que conozca mejor su mercado y conozca mejor cómo se mueven, pues tendrán para poner en marcha una acción sin medir, sin previamente analizar mucho, pero lo ideal es que esos pasos los deis, ¿vale? Entonces, la parte estratégica al final, ¿qué es? Bueno, aquí vamos a hacer cosas, vamos a crear estos contenidos, esto es una estrategia de contenido, lo mínimo que os recomiendo es que los contenidos que vayáis a hacer los adaptéis al canal, ¿vale? Y al objetivo que hayáis marcado, es decir, por ejemplo, pues si vais a hacer vídeos, ¿vale? Pues evidentemente tendréis que plantearos, no, es que tenéis que estar en YouTube, ¿vale? Los podéis colgar en vuestra web y decir, no, es que yo lo subo a mi web, habilito una sección en la web, lo subo al servidor de la web, muy bien, ¿vale? Sí, pero es que YouTube es el segundo buscador, o sea, es un buscador en sí mismo. La gente entra a YouTube y busca cosas, busca vídeos, busca tutoriales, busca guías. Es un buscador en sí mismo. Si vuestro vídeo está únicamente en vuestra web, estáis perdiendo del tirón, estáis montando una barrera enorme ahí para llegar a un montón de gente. Entonces hay que ser consciente de que cada tipo de contenido va a tener un canal
mejor para poder moverlo, o un formato mejor. Y ese canal, ese formato tiene que estar alineado con esos objetivos que hayamos definido, ¿vale? Como os decía, si vuestro objetivo va por vender a no sé qué, a un público eminentemente juvenil, pues por muy contenido muy bueno que hagáis, si lo colgáis en Facebook, vais a tener menos repercusión porque hay menos presencia a día de hoy de ese perfil de público, ¿vale? Entonces se trata de, vamos a hacer cosas, sí, pero que esas cosas estén adaptadas a lo que realmente estamos queriendo conseguir. Y el último paso, y este también se suele omitir, es que midamos algo. Es decir, si realmente tenemos una estrategia de conversión, si lo único que queremos al final es generar un impacto de marca, y bueno, darnos a conocer y tal, también se pueden medir cosas, pero bueno, es verdad que la parte de medición pues queda un poco más en segundo lugar. Aunque se puede medir cosas y se debe medir, pero bueno. Pero si vais a hacer algo de conversión, si queréis que ese contenido lleve algo, tenéis que medir ese alcance que estáis teniendo, a dónde estáis llegando, y tenéis que medir si realmente, y esto es importante, si realmente las conversiones, ¿vale? Las conversiones que os están llegando por este contenido o llegan por otro lado, porque esto también nos ocurre mucho. Por ejemplo, podemos hacer publicidad, ¿vale? No es contenido, pero para poneros un ejemplo, podemos hacer publicidad digital, pero muchas veces esa publicidad digital, publicidad en Google, por ejemplo, en Google Ads, ¿vale? O me da igual, o en Facebook, cualquier red social. Yo puedo hacer una publicidad para una empresa, ¿vale? Pero a lo mejor esa publicidad que estoy haciendo no genera una conversión directa. Es decir, yo estoy anunciando algo, ¿vale? Sí, puedo a lo mejor poner un formulario de contacto, pero muchas veces la compra no se produce en ese momento. Estoy generando ese impacto de marca y esto es muy habitual con cualquier acción de marketing. La compra se produce a lo mejor una semana después, un mes después, o sabe Dios, o ni siquiera la persona que ha visto el anuncio es la que compra, pero se ha quedado con lo que he ofrecido, ha navegado en la web, le ha gustado y luego un familiar o un amigo, oye, pues estoy buscando, no sé, pues mira, pues yo el otro día vi un anuncio, me metí en la web y esta gente tiene buena pinta, yo no los conozco, pero y le pasa la referencia y esa persona termina comprando. Estas cosas hacen que muchas veces, y esto parece una tontería, pero muchas veces las campañas de redes, las campañas de marketing, las campañas de publicidad terminan generando también una cierta conversión por ese lado, menor, o debe ser menor que la directa, pero se termina generando. Si no preguntamos o no establecemos mecanismos para saber de dónde viene, pues muy complicado. Igual, esto no hace falta irse al canal online, ¿vale? Y de hecho, en el canal offline se ve mejor, porque tú puedes tener una campaña de radio, o puedes tener carteles puestos por toda la ciudad, o poner en bus y o en las pantallas de los autobuses anuncios. Y claro, esa conversión, ¿cómo se mide? Pues hay que intentar medirla. Cuando alguien llega a tu centro, cuando alguien llama o alguien manda un formulario, hay que intentar establecer un campito que diga cómo nos ha conocido, por lo menos por intentar trazar un poco, ¿no? Por intentar trazar un poco de dónde viene eso. Y al final intentar medirlo, ¿vale? Entonces, ya os digo, son 4 o 5 pasitos muy simples que yo creo que por lo menos que os quedéis con la copla de las 4 o 5 ideas que se pueden poner en marcha para que esto no sea simplemente hacer cosas a tontas y a locas y ver si funciona o no funciona, porque lo que os puede pasar en ese caso, ya digo, puede que acertéis, pero lo que es más probable es que al final sintáis que estáis creando algo, que estáis dedicándole un tiempo, que estáis dedicándole un dinero, un recurso, y que al final no genera. Y eso al final lo que genera es una desazón y una sensación de decir, esto no sirve. Entonces, por eso quería contaros todo esto, ¿vale? Y 3 claves simplemente para que esto, bueno, para que este contenido realmente tenga sentido, ¿no? O 3 claves que yo creo que es interesante que tengan los contenidos. No necesariamente las 3, no necesariamente que se cumplan, ¿vale? Las 3 condiciones. Pero yo creo que al final los contenidos tienen que tener un componente de originalidad, ¿vale? Si al final estamos haciendo lo mismo que está haciendo todo el mundo, esa diferenciación que estábamos buscando, pues no la alcanzamos porque, ¿vale? Yo entiendo que esto es complicado y esto es bastante difícil porque hoy en día tenemos la sensación de que hay de todo y que se habla de todo y entonces es complicado, pero tenemos que intentar buscar la vuelta en la medida de lo posible para hacer algo que sea un poco distinto, ¿vale? El aporte de valor es fundamental. Cuando hablo de aporte de valor, esto realmente puede significar muchas cosas, ¿vale? No necesariamente tiene que ser algo que sea, a ver, lo ideal es que sea útil, que sea un contenido que sea útil, que realmente al usuario le solucione algo o le responda algo, ¿vale? Eso al final es un contenido de valor. Pero sí es cierto que, por ejemplo, otro parámetro que yo creo que es importante, que es que sea un contenido atractivo o que sea divertido, pues muchas veces, por ejemplo, los contenidos divertidos como aporte de valor, dice, bueno, ¿y a mí qué me aporta un panel o una web que se dedica a compartir memes de, bueno, pues el aporte de valor puede ser esos 5 minutitos que tú entras ahí, te ríes, te echas una risa y cuando vuelves al trabajo o cuando estás haciendo otra cosa, pues te acuerdas y te... Bueno, pues es que hay portales que viven de eso, de compartir memes
de generar este tipo de contenido, que al final el aporte de valor, ¿cuál es? Pues echa un buen rato y ya está. Entonces, ojo con lo del aporte de valor, porque muchas veces nos ponemos muy serios y bueno, hay muchas estrategias que triunfan a base de hacer contenido que cuando tú piensas en el concepto valor como tal, dices, ¿esto qué valor tiene? Bueno, no estás respondiendo nada, no estás solucionando, bueno, pues estás dándote un buen rato. Entonces, ¿vale? Que hay que tener en cuenta esas cuestiones y evidentemente, hombre, el punto atractivo pues siempre es interesante porque para eso están luego las herramientas y para eso está el darle también ese toque visual, ¿vale? Contenido que no entre por la vista. Si estamos haciendo una infografía es prácticamente ilegible y le ponemos una letra que es que no, pues difícilmente, por muy original que pueda ser el contenido y lo que estamos diciendo ahí, difícilmente va a atraer porque ya sabéis que en Internet además somos muy impacientes. Entonces, al usuario hay que dárselo todo muy mascadito y hay que hacer las cosas que entren por los ojos, nada más se carga la pantalla. Si hacemos algo que pueda ser un poquito, pues, y esto seguro que os pasa a vosotros, abandonamos, ¿vale? Abandonamos, salimos, no le echamos cuenta y es una pena. Entonces, bueno, pues yo creo que son tres claves que es importante tener en cuenta, ¿vale? Por poneros algunos ejemplos, tres, cuatro ejemplos muy simples y vamos a ver ya tipologías y herramientas y demás. Este es el ejemplo grande, por así decirlo, ¿vale? Y aquí, este es el ejemplo en el que me diréis, o el que estaréis pensando, pues es que yo no soy el Leroy Merlin, yo no puedo hacer, ¿vale? Bueno, yo lo que quiero destacaros aquí es cómo Leroy Merlin aprovecha este marketing de contenidos para atraer gente. Y esto, no sé si algunos sois compradores, no, da igual, ¿vale? Tienen una comunidad y en esa comunidad se genera información muy útil y muy interesante, ¿vale? Son los propios expertos de distintas tiendas los que redactan contenido. Tenemos consejos de temas de bricolaje, de decoración, evidentemente de las ramas que se tocan de jardinería en la tienda, ¿vale? Pero aquí hay mucha información útil, ¿vale? Tienen distintas ramas, además, dentro de esa comunidad, en las que tocan pues, las distintas líneas de productos que se venden, pero también tienen un apartado de proyectos en los que le dan la voz a los propios usuarios, ¿vale? Esto también funciona muy bien y esos propios usuarios, esos propios consumidores, compradores, generan al final una serie de contenidos también para esa comunidad y luego hay muchas respuestas, muchos foros de dudas en los que los propios trabajadores del Leroy están contestando a las dudas de los usuarios. Bueno, al final es una comunidad, ¿vale? Es una idea de comunidad que funciona muy bien, ¿vale? Y al final la mayor parte de estos contenidos son artículos de blog, son tutoriales, son guías, ¿vale? Ilustradas muchas veces con unas buenas imágenes, evidentemente, con unas buenas fotografías, porque si estamos mostrando cómo hay que montar una mesa o cómo hay que montar y no tenemos ni idea, pues o nos dan una serie de fotos o unos vídeos o tal, ¿vale? Ese es el aporte de valor que se está haciendo, ¿vale? Esto como un ejemplo de una estrategia bastante sólida. Pero como os decía, no me quiero quedar solo un ejemplo de una gran empresa que penséis, esto no lo puedo hacer yo, esto es mucho, ¿vale? Os pongo ejemplos de 2, 3 emprendedores como nosotros, ¿vale? Como los que estáis atendiendo a este webinar. Por ejemplo, uno sería de Lucía Jiménez Vida, ¿vale? Que es una chica, al final una emprendedora, con mucha experiencia en temas de storytelling, ¿vale? También de creación de contenido, de cómo comunicar tu marca, de cómo comunicar tu producto. Y al final, bueno, pues ella ha ido alcanzando, se ha ido haciendo poco a poco y ha conseguido montar una estrategia súper interesante, sobre todo en Instagram y en YouTube. Son los dos grandes canales en los que se mueve, con unos vídeos pues breves, muy interesantes, de hablar sobre todo conceptos de productividad. Se dedica sobre todo al emprendimiento, a la mentorización y bueno, pues tiene una serie de consejos de productividad, de eficiencia, de cómo te puedes organizar, de cómo organizar tu jornada, de cómo planificar las tareas que tienes pendientes y resulta muy interesante y al final este contenido es lo que le ayuda a ella a darse a conocer, ¿vale? Y a venderse como emprendedora, como mentora, como asesora de empresas, ¿vale? Entonces tú, claro, tú estás aquí, lo sigues, ves el contenido, ves que es interesante, que los vídeos o en Instagram, ¿no? Lo que te está compartiendo, los consejos, las ideas, te ayudan a ti en tu propia productividad, en tu propio día a día y evidentemente, pues si necesitas en algún momento una mentorización, todo ese trabajo que está haciendo le va a favorecer que ese público en un momento dado la contacte y se genere esa conversión y esa fidelización, ¿vale? Esto es algo, entendedme, que podemos hacer cualquiera. Es decir, evidentemente esto tiene muchísimo trabajo por detrás. O sea, Lucía, pues por detrás, pues tiene que tener muchísimas horas de planificación, tiene que hacer, si os fijáis además y entráis en su canal, pues vais a ver que los vídeos están muy cuidados, que es una imagen muy cuidada, el uso de colores, las tipografías, si veis además así en un vistazo las portadas de los vídeos, ves que hay una homogenización. Esto está muy cuidado y evidentemente, aunque puede parecer que ponernos aquí delante del ordenador como estoy yo ahora,
Y grabarnos es fácil, pero todo lo que tiene por detrás, primero, no es tan fácil como parece, porque la facilidad, digamos, de hablar a cámara, seguramente si alguna vez habéis tenido que hacer alguna entrevista o habéis tenido que dar alguna charla, no es tan fácil, ¿vale? Y luego por detrás hay que editar ese vídeo, hay que cortar cosas que a lo mejor se han grabado y luego no te gusta cómo quedan, hay que meterle rótulos, ¿vale? O sea, que tiene un trabajo por detrás, evidentemente, y para eso hay unas herramientas y hay que tener un conocimiento y hay que aprender. Pero aquí no hay por detrás, Lucía no es, entendeme, no es una gran empresa que tiene por detrás unos recursos ilimitados para... No, estamos hablando de una persona que poco a poco y haciendo las cositas, lo hace bien y va llegando, pues al final, fijaos, tiene 46.000, casi 47.000 suscriptores en YouTube. O sea, que estamos hablando de una persona que está haciendo las cosas muy bien y una emprendedora como cualquiera de nosotros, ¿vale? Otro ejemplo también muy parecido a de Lucía, el de Noelia, ¿no? Pues bueno, pues Noelia es una chica que empezó teniendo una tienda física sobre todo orientada a temas de manualidades, del do it yourself, ¿no? De cómo hacer pues cositas de decoración, trabajaba mucho con pompones, con tal, hacía cosas muy chulas. De ahí pasó a tener una tienda, esa tienda física, que la tenía primero en Espartinas, luego la montó en el centro de Sevilla, pues también tenía una tienda online, ¿vale? Que siempre acompañada por su perfil de Instagram, donde hacían muchos tutoriales en el blog, con YouTube y demás. ¿Vale? Y bueno, y poco a poco, pues ella se iba dando cuenta de que tenía un público objetivo. Ella también es mamá, compartió muchas cosas pues, de los niños, ¿no? Era una cosa muy humana, muy cercana, ¿no? La típica empresa que está afuera, que no conocemos qué por detrás, no, es una cara visible, una madre emprendedora, como muchas de las que hay. Oye, cómo salir adelante, cómo poner en marcha pues, una empresa o una estrategia o un proyecto teniendo un niño, teniendo dos niños por detrás, o sea, cómo compaginarlo todo, ¿vale? Todo muy real en ese sentido. Y al final, bueno, pues ha ido orientando una línea también de mentoría, ¿vale? También de asesoramiento a empresas. Y lo mismo, ella sobre todo utiliza mucho Instagram, hace mucha formación y a lo que se dedica es, bueno, pues su idea es, oye, ¿cómo montar un plan, ¿no? Como ella lo llama, un puto plan. Hay que tener un puto plan, ¿vale? Y este plan hay que ponerlo en marcha y hay que saber cómo organizarse, cómo ser más productivos, qué herramientas tenemos. Bueno, pues ella a través de su canal lo que hace es eso, crea una serie de contenidos, resuelve dudas, crea pequeñas ideas, tutoriales, cómo lo hago yo, cómo lo puedes hacer, y a raíz de eso, pues genera una comunidad y genera un negocio, ¿vale? Y son ejemplos, como decía de nuevo, muy reales. Otro más. Este, por ejemplo, basado en un blog, ¿vale? Sería el de Sergio Ramírez. A mí es un chico que me gusta mucho, él habla sobre todo de temas de SEO, y lo que tiene es un blog dentro de su web en el que, bueno, pues escribe de forma bastante habitual y cuenta pues distintas cosas relacionadas con el SEO, relacionadas con el emprendimiento, con temas también de productividad, de cómo, vale, pues el tema de, por ejemplo, esto, como digo, pues una reunión realmente, hay que tener idea, ¿cuánto cuesta realmente reunirse? Bueno, pues son artículos de blog que él escribe muy bien y que tiene un contenido muy interesante. Y ese es su marketing de contenido. ¿Él cómo atrae al final? Pues bueno, tiene ese blog, lo vuelca luego en sus redes sociales, evidentemente, y sabemos que entrar en el blog de Sergio pues es tener un acceso bastante bueno a contenidos de calidad y de valor. Y eso demuestra que él sabe de lo que habla, ¿vale? O sea, fijaos que tres ejemplos más cercanos que aunque haya puesto primero el de Leroy Merlin, pero para que veáis que tres ejemplos más cercanos y que no tienen por detrás un cúmulo de recursos ilimitados, sino que son cosas que cualquiera podemos poner en marcha teniendo el conocimiento, evidentemente, de lo que queremos hablar, ¿vale? Pero fijaos. Y bueno, con eso os cuento entonces, os voy a dar ahora algunas ideas, ¿vale? Lo que quería con esto ahora es daros, bueno, pues pinceladas de tipos de formatos, de esas herramientas, de ideas de ese tipo de contenido que se puede generar, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer si tenemos un blog, un canal y tal, ¿no? Entonces, fijaos, muy sencillo. Temas de recopilaciones, ¿vale? Son ideas, ¿vale? Y, bueno, formatos, no sé si llamarlo formatos, porque una recopilación no es un formato, pero bueno, son como líneas, o como líneas de contenido, por así decirlo, ¿vale? Tenéis un blog, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué podéis hacer? Oye, pues fijaos, cosas que funcionan bien, rankings de productos, ¿vale? Funcionan muy bien para atraer el público, decir, vale, pues los 10 mejores ordenadores portátiles de 2020 o los 10 mejores portátiles que te puedas comprar en 2021 y hacer una recopilación y una comparativa a través del blog y analizar, ¿vale? O no sé, depende del sector en el que trabajéis, ¿no? O el tema de las herramientas también funciona muy bien. 5 herramientas para trabajar vuestro posicionamiento, 5 herramientas para generar contenido y analizar esas herramientas, cuáles son las ventajas de cada una, cuáles son los inconvenientes. Esto es un ejemplo. Llevároslo a vuestro sector, evidentemente, ¿vale? Pero os lance. Las listas de ideas también funcionan
bastante bien, ¿eh? 4 ideas para decorar tu casa en otoño, 4 ideas para que la decoración de Navidad sea muy llamativa, sea la mejor de tu familia, ¿vale? La idea es, ese contenido va luego al blog y con eso atraemos. ¿Por qué? Porque son contenidos que casan muy bien con búsquedas que hacen los usuarios, ¿vale? Esto es muy típico cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, el tema de los rankings, ¿no? Lo de buscar mejor no sé qué, no sé cuánto, es muy habitual, responde muy bien a esas palabras clave. Entonces, es fácil establecer una conexión entre ese contenido que creamos y esa búsqueda que el usuario está haciendo. Por eso funciona luego bien. Evidentemente hay que trabajárselo, ¿vale? Los enlaces a recursos, por ejemplo, es decir, tener una plataforma en la que vais guardando enlaces interesantes y los podéis poner a disposición. Ahora os pongo un ejemplo de herramienta con la que lo podéis hacer. Los consejos, las recomendaciones, todo este tipo de contenido, ¿vale? Dentro de un blog, incluso en otros canales como pueden ser Instagram y demás, funcionan bastante bien, ¿vale? ¿Con qué herramienta podéis hacer esto? Bueno, os traigo 3 ejemplos o algunas herramientas, no es que hacerlo, sino que os ayudan a tener el contenido para hacerlo, ¿vale? Feedly, por ejemplo, funciona muy bien. Feedly sirve para, hemos hablado de hecho en uno de los webinars también de Feedly. Feedly sirve para que podáis tener una plataforma en la que vosotros vais a ir guardando, vais a ir añadiendo blogs, revistas, periódicos que leéis de forma habitual, ¿vale? Páginas web con secciones de noticias que visitáis de forma habitual, y lo que hace es que os ahorra un montón de tiempo porque ese contenido lo vais a tener todo dentro de esa plataforma y no tenéis que estar visitando 5, 6 o 7 sitios distintos al día para ver si han escrito algo nuevo o no, ¿vale? Un periódico escribe todos los días, pero los blogs no siempre se actualizan. Podéis, a lo mejor os gusta mucho la tecnología y seguís 5, 6, 7 blogs distintos, seguís Shataka, seguís al 1040, seguís 4 o 5 blogs, pero claro, no es lo mismo entrar diariamente en el blog a ver si hay algo nuevo y tal, que tener una herramienta en la que en una columna os lo ordena todo y os está diciendo cada uno de esos blogs qué contenido nuevo hay. Además os permite guardarlo luego para consultarlo más tarde, aunque ya lo hayáis leído, permite compartirlo en redes, permite muchas cosas. Es una buena manera de meter todo ese contenido y tenerlo accesible y ahorraros tiempo. Evernote, seguro que la conocéis todos, es una herramienta que empezó con temas de poder hacer anotaciones, ¿vale? Pues lo mismo, podéis guardar enlaces, podéis hacerle anotaciones, podéis incluso añadir documentos, os permite organizar todo ese contenido para luego tenerlo accesible y poder generar vuestro artículo en el blog, poder tener esas ideas a mano para luego generar ese contenido. Y Digo es un servicio de marcadores online, es los típicos marcadores del navegador, pero llevados a la nube. La ventaja que tiene Digo es que los podéis organizar por añadiéndoles etiquetas, los podéis organizar por grupos y luego los podéis hacer públicos, los podéis compartir, ¿vale? Que es el ejemplo que os ponía antes de recopilaciones, de enlaces, de recursos y demás, ¿vale? Los podéis compartir. Yo, por ejemplo, tengo un perfil de Digo y ahí pues lo tengo dividido en temas de redes sociales, en temas de SEO, en temas de herramientas, y a lo mejor tengo guardadas ahí herramientas para distintas cosas, para contenido, para posicionamiento, para publicidad, para productividad, y las tengo clasificadas. Entonces, con el enlace a Digo tenéis acceso a toda una biblioteca de recursos que pueda haber ahí pues 500, 600 enlaces guardados o más, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre además? Tiene una ventaja muy buena y es que se sincroniza a través de una extensión del navegador, se sincroniza con Google, ¿vale? Con lo cual, si estáis utilizando Google Chrome y hacéis una búsqueda en Google de algo, por ejemplo, imaginaos, herramienta para SEO, pues si tenéis algo guardado en vuestro Digo con esa etiqueta, os va a aparecer una mención y va a decir, oye, que es que ya tienes guardado herramientas de SEO en tu Digo. Por lo tanto, te puedes ir a esa información que ya tenías guardada, no se te ha olvidado, como es lógico. Si tenéis 700 enlaces, pues imaginaos, como para acordaros. ¿Vale? Entonces está muy bien, ¿vale? Simplemente para que tengáis esas 3 ideitas. Otro tipo de formato que funciona bastante bien, bueno, las encuestas, los estudios de cualquier tipo son bastante efectivos. Aquí, ¿qué podéis hacer para la encuesta? ¿Estudio de qué? Bueno, pues fijaos, por ejemplo, del uso de determinados productos o servicios que podáis tener o incluso comparándolos con otros del mercado, de cualquier tipo de tendencia que pueda haber o de moda. También podéis lanzar alguna encuesta, algún estudio, ver un poquito qué opina la gente, ¿no? Y luego elaborar un informe con esa información, de cómo ha evolucionado determinado sector con el tiempo. Hay sectores que evolucionan, podéis ver gráficas de comparativas, por ejemplo, utilizando herramientas como Google Trends y ver cómo ha evolucionado el sector, cómo evolucionan las búsquedas, ¿vale? Bueno, hábitos de consumo incluso dentro de vuestro sector. Esto son ideas, como decía antes, generales, ¿vale? Muy importante. Tenéis que intentar aterrizarlas cada uno en vuestro sector, ¿vale? Pero sí, estoy seguro de que ahora mismo a cada uno de vosotros os puede venir a la mente qué se puede hacer o qué tipo de encuesta o qué tipo de estudio relacionado con algo que vosotros en lo que estáis en el día a día, ¿vale? Lo importante es, bueno, pues luego plasmarlo en algo que
pueda generar un contenido que sea también interesante, porque la encuesta de por sí, a ver, la encuesta de por sí está bien, pero va a ser complicado generar algo a través de una conversión a través de la encuesta. Lo importante es qué es lo que vais a hacer con esos datos luego, ¿vale? Y luego, de hecho, os voy a dar algunas ideas más de contenido que sirven para plasmar esto, ¿no? ¿Qué herramientas tenéis aquí para realizar encuestas? Bueno, antes María Luisa comentaba lo que os va a pasar un cuestionario al final y lo va a hacer con Google Forms. Pues es una de las más típicas, ¿vale? Es una herramienta muy sencilla, gratuita de Google para generar un cuestionario. En pocos minutos tenéis cuestionarios hechos, los podéis compartir por correo, en la nube, como sea, ¿vale? Funciona muy bien. Hay herramientas más avanzadas que ya son para hacer cosas más complejas, con preguntas más típicas de encuestas que una pregunta depende de la otra, con lo cual dependiendo de lo que contestes en una pregunta te va a mostrar una pregunta siguiente o te va a mostrar una pregunta distinta, ¿vale? O sea, hablamos de cosas más complejas. Ahí estaría, por ejemplo, probablemente SurveyMonkey ahora mismo, vamos, no lo sé, igual hay otra más potente todavía, pero yo creo que es de las más potentes ahora mismo y de las más complejas también en cuanto al tipo de encuestas que se pueden hacer, que se pueden llegar a hacer, ¿vale? Debe ser de las más potentes en ese sentido. Pero luego hay otras que son un poquito intermedias, ¿vale? Sí que es cierto que Google Forms es la más basiquita, Surbio está más entre medio, ¿vale? Surbio es una herramienta que tiene lo bueno de las dos anteriores, es decir, tiene lo bueno, lo simple, lo sencillo de empezar a trabajar con ella, de poner en marcha la encuesta que tiene Google, y tiene también el lado un poco más complejo de SurveyMonkey, de determinadas preguntas dependientes, de incluso partir de plantillas ya que están bastante bien hechas, ¿vale? Entonces coge un poquito, tiene ciertas limitaciones también, pero coge un poquito lo mejor de los dos mundos. Sí que es cierto, porque en el caso de SurveyMonkey sí que os vais a encontrar con que es una herramienta que para empezar a trabajar con ella, o sea, para empezar a montar una encuesta, abruma un poquito más, ¿vale? Porque no es tan intuitiva. No es difícil, pero requiere un poquito más de tiempo. Con Google Form y con Surbio os lanzáis y en 10 minutos tenéis lanzado una encuesta bastante interesante, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que están las tres opciones, ya dependerá del tipo de encuesta o del tipo de formulario que vais a crear, ¿vale? Las imágenes, ¿vale? Las galerías de imágenes son un clásico dentro del marketing de contenido. Aquí también se pueden hacer muchas cosas. Os comentaba antes el tema de los memes, ¿no? De los típicos recursos graciosos. Pues bueno, como os decía, hay estrategias de contenido que están basadas en este tipo de recursos, ¿vale? No son evidentemente las únicas. Funcionan muy bien las galerías que están acompañadas normalmente con un blog también, ¿no? De cómo se hace algo, ¿no? Cómo se hace el producto no sé qué, o cómo se pone en marcha la estrategia no sé cuánto, y eso va acompañado al final de imágenes explicativas. Es más fácil verlo con un producto, por ejemplo, os ponía antes el caso del Leroy Merlin, pues es muy fácil verlo con ese, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un artículo, un tutorial de cómo hacer una mesa o un estudio o una cama nido, ¿vale? Y viene acompañado pues, de una serie de imágenes que van mostrando el proceso, ¿vale? Es un recurso muy típico. Los eventos, evidentemente, ¿vale? Las galerías de fotos para eventos pues, o para presentaciones de productos también pues, funcionan muy bien. ¿Eh? Las comparativas también son comparar dos productos vuestros o comparar. Esto lo veréis, si os dais cuenta, esto es algo que se ha convertido en el caso de los productos en algo muy habitual, sobre todo en determinados marketplaces. En el caso de Amazon, por ejemplo, pues es muy típico verte una comparativa de determinados productos en el que no sé si os habéis visto alguna vez, si bajáis a la descripción y demás, vais a ver que hay tablas en las que te viene un producto, no está tan centrado en este caso en fotos, ¿vale? Pero es una comparativa al fin y al cabo. Te vienen tablas con distintas columnas, con distintos productos y las ventajas de cada uno las características de cada uno, la que se cumple y la que no se cumple para poder comparar. Bueno, pues con las galerías de fotos también puede funcionar bien y sobre todo en redes, ¿vale? Hay posibilidades para hacerlo bastante interesantes. ¿Cómo podéis trabajar imágenes? Evidentemente aquí las imágenes pasan como los vídeos, que para trabajar imágenes lo primero que necesitáis es una cámara. O sea, evidentemente, ¿vale? Una cámara, un móvil, lo que sea, ¿vale? Pero luego esa imagen habrá que retocarla, habrá que meterle a lo mejor un rótulo, habrá que editar un poquito, meterle algún filtro, ¿vale? Habrá que hacer cosas. Entonces, ¿con qué hacemos eso? Bueno, pues os traigo aquí tres ejemplos. El más completo sería, si tenéis conocimiento de diseño gráfico, pues utilizar un Photoshop, probablemente, ¿vale? Pero bueno, como Photoshop es verdad que es una herramienta bastante completa, pues tenéis aquí también otras opciones, como puede ser la de Pitchy o como puede ser PicMonkey, ¿vale? Que son herramientas que directamente en el caso de Pitchy, directamente desde el navegador, lo que os va a permitir es subir una fotografía y empezar a editarla, o sea, recortarla, añadirle un texto, meterle una forma, ponerle un icono, cambiarla de tamaño. Vale, va a permitir un montón de cosas y no tenéis ni que descargar nada. Directamente
desde el navegador accedéis, subís la foto y tal como subís la foto empezáis a editarla y luego la podéis descargar y además la descargáis, y esto es importante, sin marca de agua, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay otras herramientas que van a ofrecer una versión gratuita, por ejemplo, el caso de, bueno, en el caso de PicMonkey creo recordar, yo hace tiempo que no uso PicMonkey, pero creo recordar que ya no tiene versión gratuita. No sé si alguno lo habría utilizado y me podéis corregir, pero sé que antes la tenía y tenía una versión limitada y tal. Ya no estoy seguro ni si tiene versión gratuita, ¿vale? Y Pixie sí, es completamente gratuita y podéis descargar luego lo que hayáis editado sin marca de agua, ¿vale? Bueno, pues son, y si no, pues ya os digo, si tenéis un conocimiento, pues Photoshop, evidentemente, es una herramienta súper completa. Lo que pasa es que estamos pensando ya en hacer mucho más que editar o que cortar una fotografía, ¿eh? Una herramienta que evidentemente tiene mucho más por detrás, ¿eh? Presentaciones, fijaos, otro formato que funciona muy bien. ¿Qué podemos hacer con presentaciones? O, cuando hablo de presentaciones me refiero a un Photoshop, a un PowerPoint, ¿vale? Entendedme, un PowerPoint o cualquier otro formato, porque hay otras herramientas que ahora os voy a poner ejemplo, pero bueno, al final generar un documento que sirva como presentación, que lo podáis colgar luego, o si lo vais a impartir o lo vais a presentar, pues perfecto, pero que a lo mejor luego se puede quedar colgado, como se va a quedar este, ¿no? Y al final digo, bueno, ¿de qué puedo hacer yo presentación alrededor de mi producto, mi servicio? Bueno, pues lo mismo, comparativas, también funcionan muy bien, ¿vale? Aportáis información, tenéis la posibilidad de hacer gráficas, ¿vale? Con imágenes atractivas, bueno, tenéis mucho podéis hacer. Hay guías y tutoriales que también se pueden elaborar a través de una presentación al final en PowerPoint, ¿vale? O sea, quiero decir, no tiene por qué ser un tutorial todo texto, bueno, se puede hacer una cosa dependiendo de lo que estamos mostrando, pero se puede hacer una cosa, pues que entre un poquito más por los ojos, con un aspecto más visual, ¿vale? Acompañarlo de buenas imágenes de nuevo, incluso a lo mejor incrustar algún vídeo en un momento dado, todo eso puede quedar plasmado al final en un archivo que luego se exportará como un PDF y para adelante, ¿vale? Funciona muy bien, evidentemente. Cualquier tipo de clase, si en vuestro negocio, en vuestra empresa, aparte de vuestro día a día, impartís formación en algún momento o incluso a nivel interno, que aunque sea una formación interna, no se están compartiendo, si es una empresa un poquito más grande, ¿vale? No se están compartiendo, lo diré, no se está compartiendo información confidencial, pero es una presentación interna que habéis hecho para formar a parte de vuestro equipo. Oye, pues que a lo mejor esa presentación también es útil fuera de la empresa. Ya digo, no comparte información confidencial de ningún tipo, ni nada que sea importante del negocio, pero eso sirve para colgarlo luego en los canales, en SlideShare, por ejemplo, o en cualquier otra red, ¿vale? Y darlo a conocer porque puede ser interesante y generar un contenido a partir de algo que, fijaos, ni siquiera estamos pensando realmente en que era algo externo, iba a ser una cosa para adentro, pero es un recurso, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Vale? Portfolios de trabajo, pues lo mismo, si sois una empresa tenéis ya cosas que habéis hecho, servicios que habéis puesto en marcha, bueno, pues todo eso se puede compartir también en este tipo de formato y funciona bien, ¿no? Los estudios de mercado, habéis hecho hemos hablado antes de las encuestas, de demás, vamos a plasmar eso en un estudio, vamos a hacer un informe con esos resultados, los vamos a plasmar en una presentación y lo vamos a compartir, pues lo mismo, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, por supuesto, un PowerPoint os serviría también, pero bueno, como sé que al PowerPoint al pobre se lo demoniza mucho, que no tiene la culpa de nada, pero bueno, eso es otro tema, la culpa es nuestra de cómo lo usamos, pero bueno, se lo demoniza mucho. Entonces, bueno, por citaros otros ejemplos, ¿no? Prezi, que seguramente ya lo conoceréis, ¿vale? Es una herramienta para generar presentaciones muy diferente, ¿vale? Distinta, tiene un concepto diferente, que utiliza más otro tipo de transiciones, que utiliza otro tipo de efectos para llamar más la atención. Al final es más un formato casi, si está bien hecho, ojo, si está bien hecho, si está mal hecho, personalmente opino que es peor utilizar Prezi que utilizar PowerPoint, pero bueno, porque no sé si tenéis en mente cómo funciona Prezi, muchas veces funciona con transiciones de giros, de efectos de zoom, entonces eso, si está muy bien hecho, muy bien hilado, genial, pero como este más es un mareo, que termina uno y que parece que se ha metido en no sé dónde, ¿vale? Entonces, pero bueno, es una herramienta y es una cuestión del uso. Si no, otras opciones, por ejemplo, Canva. Canva es una herramienta súper potente que además vais a ver que la repito aquí en alguna ocasión más porque podéis hacer montones de cosas con ella, ¿vale? Muy orientada a apartado gráfico, permite hacer presentaciones, permite haceros infografías, permite hacer imágenes, por ejemplo, banners para redes sociales o cabeceras para webs, permite hacer montones de cosas, una herramienta súper completa, ¿vale? Y Mates sí que está más orientada al ámbito de la presentación, ¿vale? Esto sí que está más pensado también para hacer presentaciones con un componente también muy visual, ¿vale? Entonces es una herramienta que
partir de plantillas. Casi todas las herramientas en las que hay que hacer algo de este tipo os permite partir de una plantilla. No tenéis que empezar con un lienzo en blanco, sino que ya podéis seleccionar una serie de plantillas y empezar a trabajar sobre ella y personalizarla, ¿vale? Bueno, es una herramienta al final que, como os digo, que tiene un apartado visual bastante potente. Todas estas o casi todas estas herramientas que os cuento o son gratuitas o tienen una versión gratuita limitada. Es decir, en ese sentido, ¿vale? No os he traído, creo que no hay ninguna, vamos, tendría que verlo. Bueno, en el caso de Photoshop, evidentemente tiene una licencia, ¿no? Pero la gran mayoría o tienen una versión gratuita abierta o son gratuitas de por sí, podéis trabajar con ellas sin problema o con ciertas limitaciones que pueden ser, por ejemplo, pues que hay algunas plantillas que son premium, que hay algunos recursos que le podéis añadir, yo que sé, algunos iconos o algunas fotografías que tiene la propia herramienta que se la podéis añadir a vuestra creación y eso es premium, y entonces por ahí tenéis que... Pero la mayoría de ellas permiten en algunos casos pues vais a tener una marca de agua, ¿vale? Eso ya depende, porque algunas, además tampoco me atrevo a decir exactamente de cada uno, porque hay algunas que hace más tiempo que las usas, que no, y cambian mucho, ¿vale? Hay herramientas que, bueno, pues les va yendo mejor y van, a lo mejor restringen un poquito más ese freemium, ¿no? Ese modelo gratuito y lo restringen un poco y a lo mejor pues antes permitía hacer una cosa y ahora no, como el caso de PicMonkey que os ponía antes, ¿vale? Que sé que antes era gratuita completamente y ahora tengo la duda de si permite hacer algo gratis o no, ¿vale? No lo recuerdo bien. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que estos son bastante accesibles, ¿no? En el caso de ebooks, ¿vale? Pensamos en ebook lo mismo. Cuando pensemos en un ebook, no estoy diciendo que tenéis que escribir un libro, no. Un ebook al final, bueno, es el formato, ¿no? Que utilizamos con ese PDF, con un formato más vertical, ¿no? Más de lectura, ¿sí? No es el típico formato así apaisado de presentaciones, sino que, bueno, es verdad que tiene más un formato de lectura, además de la típica, el típico A4 y demás, ¿no? Pero no estamos hablando de escribir un libro, estamos hablando de que qué podemos hacer o cómo generamos un ebook. Pues fijaos, por ejemplo, para pequeños cursos, imaginaos que tenéis recursos y queréis, pues voy a montar un cursito breve que son 5, 6, 10 páginas de un ebook con 4 o 5 ideas, ¿vale? Y bueno, lo ofrezco gratuitamente o sobre un plan de suscripción que tengo, ya depende de lo que tengáis, ¿vale? Por detrás. Pero bueno, puede ser una idea para montar ebooks. Consejos prácticos, lo mismo, ¿vale? Pues, oye, pues yo es que quiero montar un ebook muy simple de 5 paginitas en las que voy a dar pues 10 consejos para, pues como antes puse el ejemplo de la historia, 10 consejos para llevar perfectamente al día la contabilidad en tu empresa. Y lo monto como un recurso, ¿vale? Y lo monto con un pequeño ebook de 5 o 10 páginas, lo comparto en PDF o lo añado a mi web. Y para que te lo puedas descargar, yo lo único que te pido es que me dejes tu email y tu nombre, de ese modo genero base de datos, convierto, creo esa conversión que es aumentar mi base de datos, evidentemente con su política de privacidad correctamente implementada y demás, ¿vale? Pero estoy generando, yo te doy el contenido a cambio de simplemente que me ceda tu nombre y tu correo electrónico, porque de vez en cuando a lo mejor tendré alguna comunicación, ¿vale? Ya sabéis que esto no es ninguna sorpresa. En Internet, cuando algo es gratuito, nunca es gratis del todo. O sea, siempre en algún momento puede haber un proceso de registro, ¿vale? Entonces, muchas veces pagamos con nuestros datos, ¿vale? Eso no significa que la empresa que te esté pidiendo los datos sea maléfica y vaya a utilizarlos. No, es una cuestión ya evidentemente de responsabilidad social y de que esa empresa, oye, sí, yo te estoy pidiendo, te voy a dar mi book gratuito, te voy a pedir tu correo y tu nombre, pero yo no voy a venderlo a un tercero, lo voy a utilizar para que si 2 veces al año, 3 veces al año hago una promoción, pues te mandaré la promoción por correo, o si saco otro tipo de contenido interesante, te mandaré una comunicación para que sepas que lo he sacado y evidentemente en esa comunicación pues siempre tendrás al pie la opción de darte de baja y fuera de la base y se acabó. O sea, hacer las cosas bien, ¿vale? Tampoco pensemos que, pues bueno, es una cuestión ya de la responsabilidad de la empresa. Es cierto que muchas veces se usa mal, pero es cosa nuestra hacerlo como hay que hacerlo, que es bien, ¿vale? Pero bueno, los informes, lo mismo, os decía de nuevo, el tema de las estadísticas, de las encuestas y demás, bueno, pues también se puede plasmar en un ebook los resultados de ese estudio que hemos hecho, ¿vale? Y compartirlo, ¿no? En este formato. Guías, tutoriales, todo esto cabe ahí, ¿vale? Y de hecho muchas veces, yo lo pongo también como última opción, muchas veces hacer un ebook es tan sencillo como si tenemos un blog, un buen blog, que llevamos bastante tiempo escribiendo y tenemos contenido de calidad y algunos de esos contenidos son atemporales, es decir, no pasan de moda, no son una noticia, entonces no han pasado de moda, siguen siendo prácticos, pues muchas veces se pueden hacer ebooks a partir de recopilar artículos antiguos. Fijaos.
Si yo hablo de SEO, hablo de transformación digital, hablo de planes de marketing, hablo de planes de contenido, tengo distintas líneas en mi blog, digo, oye, pues voy a sacar un ebook y voy a recopilar los mejores artículos que yo veo, que son los mejores artículos que más interés han despertado hablando de SEO, y voy a crear un ebook con una recopilación de 5 o 10 artículos. ¿Vale? Le doy un buen formato, lo pongo bonito, a lo mejor aprovecho para actualizar algún dato y me monto el ebook y lo comparto. O sea, fijaos que muchas veces hay ciertos formatos que ni siquiera nos van a requerir crear un contenido nuevo, sino reutilizar un contenido bueno que teníamos y que con un poquito de actualización y una pincelada de diseño queda perfecto. ¿Vale? O sea que por ahí también podéis sacar bastante. Crear un ebook al final es muy fácil. Podéis utilizar incluso un PowerPoint en un momento dado, un Word o cualquier herramienta ofimática de este estilo. Podéis utilizar Canva también, ¿vale? Que ya os he dicho que es una herramienta muy versátil. Tenéis opciones para crear ebooks con formatos muy pensados para esto. Funciona perfectamente también, ¿vale? Entonces no hay que volverse loco. ¿Con qué vamos a crear? Muy fácil, ¿vale? Lo cogéis en un Word, lo hacéis si tenéis un poquito más... Hombre, a ver, el problema que podéis tener con un Word o de esto es que a lo mejor gráficamente luego vais a ver más limitados para hacer ciertas cosas. Una herramienta como Canva lo que va a ocurrir es que os va a dar unas posibilidades de diseño mucho mayores, va a ser mucho más atractivo a nivel de diseño, ¿vale? Que hay gente que hace virguerías con Word y con PowerPoint también, pero es verdad que, hombre, a lo mejor pues, a nivel de diseño luego no vais a tener tantas posibilidades. Canva es una herramienta que os va a dar más opciones, a cambio trabajar con texto se os va a hacer un poquito más engorroso. Entonces, depende también de ebook, de lo que vayáis a hacer, ¿vale? En el caso de PowerPoint a lo mejor es un poquito más intermedio, le ponéis un formato más vertical y bueno, vale, le vais a poder, os va a ser más versátil probablemente para añadirle gráficos, para añadir imágenes, para añadir iconos, ¿vale? Y al mismo tiempo vais a poder trabajar con texto de forma más cómoda. Es verdad que Canva pues, está muy centrada en diseño y a lo mejor para grandes contenidos de mucho texto, si lo que queréis es hacer una cosa, como he dicho antes, el ejemplo de recopilaciones de artículos, que pues, a lo mejor se va a quedar un poquito más, ¿vale? Os va a resultar más tedioso. Ya esto es una cuestión de que cada uno vea lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y en función de eso adapte o elija la herramienta más adecuada para hacerlo, ¿vale? Simplemente eso. Las newsletters que os decía antes, pues claro, las newsletters también son un contenido, un marketing de contenidos que podemos poner en marcha, bien hecho, bien pensado, con una frecuencia, y aquí está la clave, que no satura al usuario, ¿vale? Si mandáis una newsletter todos los días, pues dependiendo del tipo de contenido que estéis mandando, hombre, si dais información de la bolsa, pues bueno, pues puede tener sentido, pero si dais una información más corporativa o más tal, mandar un newsletter todos los días o de forma muy seguida, pues seguramente os va a significar que la gente se quiera dar de baja, ¿vale? Porque se van a saturar. Y esto es lógico, pensar, de nuevo, vamos a ponernos en el pellejo, ¿no? De ese consumidor nosotros mismos como consumidores y pensar lo que nos puede molestar si tenemos 5 o 6 suscripciones o 20 suscripciones, yo no sé cuántas puedo tener, ¿vale? Si tengo un email todos los días, es que es imposible, es que no se puede ni trabajar, ¿vale? O te van a llegar y no te va a dar tiempo ni a verla. Entonces, hombre, la frecuencia hay que trabajarla un poco, hay que encontrarla, depende del tipo de contenido y depende del perfil de público y de lo que busca de nosotros, ¿vale? ¿Qué podéis hacer en una newsletter? Noticias, evidentemente. Bueno, pues si el sector en el que estáis trabajando, vuestra propia empresa, esa generación de noticias genera un valor y es interesante y ese público está ahí para recibir eso, pues evidentemente es un contenido perfectamente válido, ¿no? Pero bueno, la gente suele suscribirse normalmente a newsletter porque le dan a lo mejor, aparte de información, que ya digo que hay medios en los que el valor está en esa información como tal, como es lógico, pero sobre todo, pues a lo mejor concursos, como os pongo aquí, ¿no? Algún tipo de promoción, algún tipo de descuento específico. La gente suele suscribirse por eso, porque quieren una diferenciación que al final viene un poco por ahí, ¿no? Estar informado antes que nadie de cuándo va a salir el concurso de no sé qué, para apuntarse, o porque le vas a mandar una promoción, un descuento en una fecha concreta, o se hace una compra específica, ¿vale? Incluso a veces, pues para dar algún regalito, o a lo mejor, oye, pues imaginaos, pues mira, pues aquí tienes un cupón de descuento en el colaborador de no sé quién, que colaboramos con no sé quién, hemos montado una campaña y tienes aquí un cupón de descuento para que compres, ¿vale? Ese tipo de cosas al final que a lo mejor el usuario no las encuentra por sí mismo o no se pone a buscarlas por sí mismo, pues le aportan un valor, ¿vale? Cualquier tipo, al final le estamos generando un contenido que tiene una exclusividad, como digo, porque si le vamos a dar por newsletter lo mismo que va a encontrar cuando se mete en la web, es decir, pensar, si yo me suscribo a tu newsletter y tú me mandas a mí una promoción de un 5% de descuento mañana o que me quitas los gastos de envío y yo me meto en la web y veo que hay un banner nada más entrar a la web que pone un descuento del 5% o sin gastos de envío, pues digo, bueno, entonces ¿para qué estoy suscrito? Verá, a ver, estoy suscrito para que me entere, ¿no? Y luego entro y me entero, vale, sí,
pero es que hay usuarios que ya te conocen y ya te siguen de manera recurrente. Seguramente eso lo has promocionado ya en redes también, lo has puesto en redes, con lo cual si te sigo en redes ya lo he visto. Entonces, no le estoy dando una diferenciación a la suscripción, con lo cual yo, ¿para qué me voy a suscribir? Si yo ya te sigo en redes, ya veo que has informado de que hay un descuento, ¿para qué necesito que me llegue un correo tuyo diciéndome que hay un descuento? Ya lo he visto. ¿Vale? Entonces, pensad que el valor de esa suscripción está en que le estamos informando de algo que no le está llegando ya por otra vía. ¿Vale? No siempre, ¿eh? Ojo, esto no es una... habrá que ver el caso, pero os transmito esto para que pensemos muchas veces, porque las newsletters es curioso. Las newsletters son uno de los contenidos que más coraje nos da en general, ¿vale? Pero nos seguimos suscribiendo a ellas y además a nivel de conversión funcionan muy bien. O sea, la conversión en publicidad, por ejemplo, en publicidad digital, en anuncios de algo y demás, tiende a ser bastante baja. ¿Por qué? Porque ¿vale? Es complicado cerrar ese proceso. En cambio, las newsletters, cuando están bien hechas, cuando tienen un buen contenido, cuando está bien creado luego el proceso dentro de la web, el embudo de conversión para que el usuario llegue a la web, llegue a la página correcta de la web. Ojo, pues yo te mando la newsletter, te digo que tengo una promoción y ahora te mando a la página de inicio de la web. Y la página de inicio es el caos absoluto de una web. O sea, no es no es el caos, pero es de cara a intentar convertir, de cara a intentar que el usuario haga algo en nuestro sitio web. La página de inicio es la peor de todas las opciones posibles. ¿Por qué? Porque la página de inicio de una web normalmente es donde más información hay, donde hay más acceso a todas las secciones, al resto de contenido, los abriendo, síguenos en redes, es donde más distracciones hay. Entonces, generar cualquier tipo de campaña, de lo que sea, de newsletter, de publicidad, me da igual, y mandar al usuario a la página de inicio, si queremos convertir, es la peor de las opciones posibles. Entonces, ¿vale? Tenemos que intentar pues, generar una página concreta donde explico esa promoción y te llevo yo a esa página específica, ¿vale? O si yo imagino, no, me da igual que es una promoción, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos aquí con el tema de los webinars, oye, pues si estáis suscritos a un boletín que tenga fea en un momento dado, pues si yo te quiero informar de que la semana que viene hay webinars y te pongo una newsletter, pues si os fijáis, cuando llega esa newsletter, veréis que te enlaza a cada una de las páginas de los webinars. No te va a enlazar a la página de la agenda general y ahora tú ponte a buscar qué webinar hay. Te enlaza a cada una de las fichas, es por lógica, ¿vale? Pues esto en cualquier tipo de newsletter para que funcione, ¿vale? Y cuando eso se hace bien, como os decía, la conversión es bastante más alta. Entonces, tenerla ahí en cuenta, ¿vale? Tenerla en cuenta porque muchas veces dicen, no, a la gente no le gustan los emails y esto, bueno, pues bien hechos funcionan bastante bien y convierten bastante bien, pero claro, bien hecho, contenido, frecuencia, luego la web, bien montada, ¿vale? Son palos que hay que equilibrar. ¿Vale? ¿Con qué podemos hacer newsletters? Pues bueno, 3 ideas con MailChimp, que seguramente que lo conocéis todos, ¿vale? Es probablemente la herramienta más conocida para temas de campañas de email marketing. Tenemos también a Kumba Mail, que si no recuerdo mal era española, Kumba Mail, ¿vale? Era una empresa española para hacer campañas de partiendo de plantillas, de nuevo y demás, ¿vale? Tenéis las plantillas ya hechas, luego las podéis modificar, añadir, quitar componentes, en fin. Y también tenemos Mail Relay, ¿vale? Son 3 opciones, hay muchísimas más, ¿vale? Pero bueno, os comparto 3 que son más o menos parecidas, ¿vale? Y ya, pues aquí sí tendréis que comparar las versiones gratuitas, los planes de precio, porque normalmente los planes de precio dependen del número de suscriptores. Si tenéis una base de datos muy pequeñita, es probable que os salga hasta gratis hacer determinados envíos al mes, pero cuando ya empecéis a tener bases de datos más altas, más grandes, ya vais a tener que empezar a pasar por planes de pago, ¿vale? Las infografías, bueno, pues voy terminando, ¿vale? Las infografías, sabéis lo que son, ¿no? Las típicas como gráficos, ¿no? En los que al final hacemos un resumen, como aquí os he puesto una de ejemplo simplemente, ¿no? Pues bueno, es una forma de compartir un contenido, pues en vez de darte un artículo del blog y de tal, pues lo intento adaptar de manera visual para que darte 4 o 5 claves y de una forma muy visual entre esa información. Aquí, ¿qué podéis hacer? Pues consejos, esquemas os he puesto, ¿no? Para explicar determinados procesos, resúmenes de algún contenido. Habéis sacado el informe porque habéis hecho la encuesta de no sé qué, no sé cuánto del mercado, habéis hecho un informe completo que lo habéis montado en un PDF, en un ebook y lo habéis sacado, pero además habéis hecho una infografía resumen del informe. Esto es muy típico, ¿vale? En estudios y demás densos tienes un informe tal muy, pero luego una infografía o 2 o 3 infografías que resumen un documento más complejo. Pues lo mismo con las presentaciones, ¿vale? Muchísimas cosas. De nuevo, Canva es una herramienta bastante buena para esto, como os decía, porque visualmente es muy atractiva, porque tenéis plantillas ya creadas de infografías que solamente tenéis que editar. Cualquiera de estas herramientas que he puesto, Pictochart y Genially, funcionan igual, ¿vale? Podéis partir de plantillas y con esas plantillas podéis luego tocar cualquier tipo de elemento. En este caso, Genially tiene una pequeña diferenciación y es que os va a permitir
hacer infografías animadas, ¿vale? Es decir, os va a permitir añadir una capa de interactividad. ¿Qué significa eso? Una infografía normalmente suele ser un JPG, una imagen y ya está, pero Genially lo permite hacer un formato en el que le podéis añadir determinados elementos que si pincháis, pues a lo mejor se abre una ventana con más información, o hay una transición, o ¿vale? Es interactivo y eso puede ser muy interesante para determinados contenidos. Por ejemplo, sé que se usa mucho en temas educativos, en temas de formación, ¿vale? Con Genially se pueden hacer cosas muy guays, no necesariamente infografía, a lo mejor ya estamos hablando incluso de pequeños juegos o de preguntas-respuestas o de, ¿vale? O sea, que da mucho juego. Entonces yo recomiendo, además Genially es española, ¿vale? Es una empresa cordobesa que ha hecho las cosas muy bien, muy bien, muy bien y ha crecido mucho y tiene un futuro bastante brillante porque no paran de innovar, de hacer cosas nuevas y la verdad es que merece la pena que le echéis un ojo, ¿vale? Y también que apoyemos un poquito lo que tenemos aquí, que muchas veces a lo mejor ni sabemos que lo tenemos muy cerca de casa, ¿vale? Y por último, el último contenido que os traigo, el último ejemplo, los vídeos, ¿vale? ¿Por qué lo dejamos para el final? Bueno, pues porque al final los vídeos nos suele generar ya de por sí nos suele generar una barrera, ¿vale? Es verdad que crear vídeos, crear estrategias de contenido basadas en vídeos les cuesta más a las empresas normalmente que hacer otro tipo de contenido. ¿Por qué? Por una cuestión primero de recursos, es decir, al final para hacer un buen vídeo, aunque parezca lo puedes hacer con la web del ordenador, ¿vale? Con la webcam, como estoy yo ahora y tal, pero es verdad que al final para que si queremos hacer un poquito más, algunas cosas más atractivas, pues tenemos que empezar a añadirle cositas, ¿no? Tenemos que tener un buen micrófono, tener una cámara buena, que ese vídeo esté bien grabado. Tenemos sobre todo que añadirle un componente un poquito de edición de ese vídeo, a lo mejor hay que cortar algo para hacerlo más breve, hay que añadirle unos buenos rótulos, incluso meterle alguna gráfica. En fin, tiene siempre un complemento de edición y esto es un complemento de edición y esto suele generar una barrera porque es verdad que a lo mejor las herramientas para generar vídeos nos dan un poquito más no, nos cuesta un poquito más hacernos con ellas que otro tipo de herramientas, ¿vale? Por el concepto también de las líneas de las capas de tiempo, de cuándo entra un efecto, cuándo entra el otro, ¿vale? Es una cuestión más, pero al final se trata de coger el punto a la herramienta con la que trabajéis y a lo mejor incluso ya tenéis conocimientos y por lo tanto no os resulta tan problemático, ¿vale? Y es verdad que se puede hacer cosas muy chulas. Algunos ejemplos sí que me vienen a la cabeza, bueno, pues los unboxing, los típicos que te llega un producto, ¿no? Y lo abres y muestras cómo es, seguro que lo habéis visto, sí, es muy típico en el sector de la tecnología, ¿vale? Te llega el teléfono, te llega el portátil, pues tú grabas ya con el paquete, lo abres, ves cómo está presentado, lo sacas, lo muestras, lo pones en marcha, ¿vale? Ese tipo de vídeos, pues para determinados sectores funcionan bien. ¿Por qué no hacer un unboxing o fomentar que se haga un unboxing de vuestros productos en un momento dado, ¿vale? Si tiene un componente atractivo. Las videografías. ¿Qué es una videografía? Bueno, pues la videografía, el típico, como el concepto de infografía, solo que en este caso pues lo hacemos animado y en formato de vídeo, ¿vale? Estamos mostrando los datos, pero habréis visto montones de ellas, ¿vale? Pero se está haciendo en un vídeo breve de 2-3 minutos como mucho, ¿vale? Y ahí estáis viendo todo el proceso y todos los datos y con sus transiciones y demás, no es una imagen fija, ¿no? Tutoriales, guías, por supuesto, los reyes en este caso en YouTube, ¿vale? Hay tutoriales y guías para todo y como os decía, al funcionar como un buscador, encontramos recursos súper interesantes. Entonces, si tenéis un producto que tenga cierta complejidad o que tenga, no tiene por qué tener complejidad, sino que para qué podéis utilizar ese producto, ¿no? Pues vamos a sacar, oye, pues cómo utilizar no sé qué para no sé cuándo, cómo. Todos tenemos en mente ese tipo de contenido y son muy interesantes y la gente busca mucho este tipo de contenido en YouTube, ¿vale? Entrevistas breves en un momento dado, si trabajáis en un sector, en el sector determinado en el que trabajéis, pues siempre podéis a lo mejor pues, hacer una pequeña entrevista a empleados o a personal responsable o incluso a otras empresas o a otros actores dentro del sector en el que os movéis que pueden añadir un contenido interesante, ¿vale? También es un formato bastante bueno. Los eventos en streaming, que son que ya sabéis que ahora mismo son los reyes del contenido, ¿vale? Todo lo estamos haciendo en streaming y demás, cursos, presentaciones, ¿vale? Charlas, lo que sea, todo ese tipo de contenidos que pueden versar sobre vuestro producto, vuestro servicio, el sector en el que trabajáis, ¿vale? Pues son interesantes de tenerlos en cuenta. ¿Y con qué podéis hacer esto? Bueno, independientemente de las plataformas como esta, como Webex, como Zoom, como Skype y demás, para grabar este tipo de eventos, luego para lo que es editar vídeos o para crear videografías, como decía, o este tipo, tenéis otras herramientas, ¿vale? Os traigo estas tres, ¿vale? Que serían Filmora, Camtasia. Camtasia sobre todo está Filmora es un editor al final de vídeos, ¿vale? Un editor clásico. Camtasia está muy orientada, por ejemplo, a los tutoriales o a las guías en las que tenéis que capturar pantalla, ¿vale? Imaginad que vais a enseñar cómo funciona una herramienta determinada o que tenéis un CRM propio que vendéis a empresas
o cualquier otro tipo de software, ¿vale? O que tenéis una plataforma de venta y esa plataforma queréis enseñar al usuario cómo se puede registrar y cómo puede cambiar ciertas preferencias y tenéis que mostrar el navegador. Bueno, pues con Camtasia lo hacéis, ¿vale? Sí que es una herramienta de pago, es una herramienta muy buena, pero va por licencia, pero es una herramienta que os va a permitir grabar pantalla y así va a poder ver dónde hacer clic aquí, añadirle rótulos, ¿vale? Funciona muy bien. Y Powtoon es una herramienta orientada al formato videografía, ¿vale? Aquí vais a partir de una plantilla, son videografías, me refiero al final que son animaciones, ¿vale? No es grabaros delante de la cámara, aunque también lo podéis hacer e incorporar el clip, pero es animaciones, ¿vale? Efectos, rótulos, pues, muñequitos, ¿vale? Y añadirle iconos, entonces lo que hacemos es crear esa videografía en la que estamos compartiendo datos, estamos resumiendo informes, estamos haciendo lo que sea, ¿vale? Y funciona muy bien. También tiene versión gratuita y versión de pago, ¿vale? Y como os digo, quizás la clave está en eso, en que partís de plantillas que ya están prediseñadas y luego lo único que tenéis que hacer es cambiar elementos. Meterle vuestro logo, cambiarle colores, cambiar la fuente, quitar este texto, pongo todo esto distinto, ¿vale? Todo ese tipo de cosas y podemos componer y no entrar en ese pánico del lienzo en blanco, que es lo que nos pasa muchas veces y no sabemos cómo empezar a crear la videografía, pues bueno, pues ya tenéis las plantillas prediseñadas, ¿vale? Bueno, y poco más por mi parte. Creo que he entrado en tiempo, las 11:30, genial. Me quedan unos minutitos para responderos, si os parece, a las preguntas. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a abrir el chat por aquí, ¿vale? Voy a tirar un poquito para arriba y vamos a ver qué dudas habéis tenido y qué os puedo yo solventar. A ver, voy a tirar un poco para arriba. Vale, vale, empezamos. Perdóname que voy encontrando el hilo para saber quién ha empezado. A ver. Vale, ¿dónde podemos? Me pregunta por aquí Isabel, ¿dónde podemos ver la información sobre el tipo de público? Vale, creo que te refieres, Isabel, a lo que comentabas de los informes y demás. Tendría que buscaros ahí lo diré, el título exactamente. Vamos, voy a decir así por encima. El IAB, ¿vale? Si entras en IAB Spain, tiene informes muy buenos. Lo voy a poner por aquí. Eso. Sí, os lo voy a poner por el chat. IAB Spain, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, informes bastante buenos de temas de redes sociales, ¿vale? Muy enfocado a temas del uso de redes sociales, también hay algunos de publicidad digital, y podéis ver información bastante interesante. Hay una empresa que es Flat 101, que tiene un estudio que han hecho hace poco, maravilloso, de temas de conversión en negocios digitales, ¿vale? Han analizado tiendas online y en tiendas online han estudiado ratios de conversión en distintos sectores y cómo, ¿vale? cómo funciona todo este mercado y también hacen un análisis bastante interesante. Tenéis también de ONTIC, ¿vale? De ONTIC también tenéis del observatorio, también tenéis informes súper interesantes de uso de Internet, de dónde nos conectamos, para qué nos conectamos, ¿vale? De qué tipo de contenidos consumimos, ¿vale? Ahí tienen muchísimos informes distintos y hay información muy interesante, son descargables, no tenéis que, ¿vale? Y luego la emití, ¿vale? Tenéis también, aquí sacan todos los años una encuesta que se llama, ay, no, lo estoy mirando aquí a la vez por deciros exactamente el título, ¿vale? Perdonadme, os lo voy a decir porque creo que es interesante, que es el estudio, ay, no lo tengo ahora mismo, bueno, es un estudio que hacen todos los años, ¿vale? Del uso de Internet. Y aquí se analizan desde perfiles de público por tema de rango de edad, por nivel de estudios, por poder adquisitivo, bueno, se hace un montón de estudios, desde dónde nos conectamos, desde qué dispositivos nos conectamos, para qué solemos conectarnos, ¿vale? Es un informe muy completo, muy bueno, que os va a permitir, ya digo, esto no es un estudio de mercado, ojo, no es algo que está hecho para vosotros, pero os va a dar unas pistas muy interesantes, ¿vale? Yo creo que son tres o cuatro informes que os he puesto, son los ejemplos que puse en el webinar que os comentaba, ¿vale? Y ahí vais a tener bastante información, ¿vale? Vais a tener bastante información. Vamos a ver, María, HotSuite hace un buen análisis de las redes sociales y el público que hay cada uno. Ah, vale, estaban comentando en el chat. Efectivamente, sí, HotSuite también, ¿vale? Vale. Bueno, veo que también estáis vosotros mismos aquí comentando algunas cositas. A ver, vamos a ver. Vale.
Me preguntabais por aquí si email, Cristina preguntaba si email es gratuita. Sí, Cristina, tiene una versión gratuita, ¿vale? Está, lo que decía antes, casi todas las herramientas tienen una versión gratuita y luego una versión de pago en la mayoría de los casos, y en muchos casos yo os digo que con la versión gratuita vais a tener recorrido de sobra, ¿vale? Vale. María pregunta si nos van a llegar también las diapositivas por email o si los podéis descargar en algún sitio. Bueno, por email creo que no, salvo que María Luisa me corrija, pero descargarlas sí, la vais a poder descargar desde la misma página en la que os habéis inscrito al evento, que está en la web de CEA Más Empresas. Desde esa misma página en la que os inscribisteis se va a colgar el vídeo y la presentación. O sea que las vais a tener. Sí, ¿verdad, María Luisa? Sí, lo que pasa es que, mira, el vídeo tarda ahora unas horas, vosotros sabéis que no se puede colgar automáticamente, tarda unas horas, las diapositivas tan pronto me las pases tú, Fernando, y si os parece, yo no tengo ningún inconveniente en mandaros un correo electrónico que diga, bueno, ya tenéis, lo he hecho en más ocasiones, ¿no? Ya tenéis a vuestra disposición tanto el vídeo como la presentación y le pongo el enlace para que nada más que Claro, podáis escuchar. ya está De la todas contestación. formas, si puedo mañana, lo haré mañana. Y si no, el martes, seguro, segurísimo que lo tenéis. Vale, pues en principio ya sabéis entonces, ¿vale? Me pregunta también por aquí María, ¿cuáles diría que son los mejores formatos para el turismo? Uf, bueno, María, aquí verás mejores formatos. Es que no hay un formato, el formato no se adapta al sector, creo yo, sino que se adapta al contenido. Entonces, me da igual el sector en el que estéis, depende del contenido que vayáis a hacer. Yo personalmente creo que los formatos que mejor funcionan a día de hoy, los vídeos, ¿vale? Los vídeos, además, pensaba más que os decía, los vídeos generan una barrera de por sí, lo que hace que haya menor competencia. ¿Por qué? Porque al final nosotros pensamos que todos nosotros pensamos que nos metemos en nuestro blog de nuestra empresa y podemos redactar un texto. Y a ver, es cierto, todo el mundo puede redactar un texto. Luego no todo el mundo redacta igual, como imaginaréis, ni el contenido de la parte de SEO tiene el mismo peso, pero al final, bueno, no hay una barrera, ¿no? Bueno, redactar, quien nos redacta. Los vídeos ya no pensamos igual, en vez de los vídeos ya le vemos el componente si hay que ponernos nosotros delante o si hay que hacer tipo animado, como os decía, con un Powtoon o con cualquier herramienta, entonces ya hay una barrera, con lo cual si somos capaces de generar una buena estrategia de vídeo, probablemente ya tenemos un grado de diferenciación de la competencia importante. Si además somos capaces de hacerlo bien y le vamos cogiendo el punto, los volcamos en un buen canal de YouTube y demás, tenemos una visibilidad mucho mayor. Entonces, por norma general, los vídeos, aunque son más difíciles de crear, llevan más recursos y más tal, y hay que darle un poquito más de tiempo y más de... Pero al final yo creo que son muy interesantes. Las infografías funcionan muy bien. Un buen blog con unos buenos artículos hablando de esto, de lo otro, os va a permitir posicionaros también. Entonces, ya os digo, no es una cuestión tanto de sector como de qué realmente qué es lo que queréis hacer, qué público vais a qué público os vais a orientar y en función de eso, pues ya establecer la estrategia. Yo aquí no he hablado de otro tipo de contenidos que también se puede considerar marketing de contenido, por ejemplo, crear aplicaciones. Pues es que es una aplicación para el móvil y tal también, pero claro, no me he querido meter en eso porque ahí, hombre, yo no sé aquí cada empresa lo que hay, ¿no? Pero entiendo que ya estamos hablando de una cosa mayor, ¿vale? Generar una aplicación para el móvil para vuestra empresa ya estamos hablando de una inversión importante. Entonces he querido tener ejemplos de cosas que entiendo que con un poquito de práctica, una herramienta, o bien podéis poner vosotros mismos en marcha, o si los queréis contratar, bueno, pues dependiendo de lo que queréis hacer, nos va a suponer un desembolso muy grande, ¿vale? Pero ya digo, no me atrevería yo a decir, no, para el turismo esto. Creo que depende de lo que queráis hacer, ¿vale? Bueno, y creo que ya está, ¿no? Comenta por aquí Cristina que el blog de adigital.org también es muy interesante. Pues genial, ahí queda anotado, ¿vale? Lo habéis visto en el chat. En Infoautónomos también comentáis que hay una guía para temas de negocio digital. Efectivamente, Infoautónomos es muy buen ejemplo de tema de marketing de contenido, ¿vale? Es un buen portal, tiene información muy útil para los que somos profesionales autónomos y, pues exacto, tiene un blog muy completo, tiene guías, un buen ejemplo también, ¿vale? Vale, bueno, pues ya está, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros y a vosotras. Pues ya está, creo que ya está todo, María Luisa, no veo más preguntas. Por mi parte, nada, daros las gracias evidentemente a todos y a todas las que habéis estado. Espero que os haya sido útil. No sé si tú, María Luisa, quieres decir algo más. Pues nada, ya creo que ha quedado todo dicho. Despedirme, se han contestado. Yo también he estado repasando y me da la Sí, sensación de que se ha contestado absolutamente todo. creo que sí, creo que sí. Si no, si queda cualquier duda, de verdad, de cómo vais a subir la presentación, me tenéis en LinkedIn, me escribís sin problema y por mi parte, si necesitáis más información de cualquier cosa, yo encantado de darosla. Venga, pues entonces damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, Fernando, y a todos los que habéis estado, que habéis sido mucho además. Y nada, pues nos vemos en la siguiente. ¿Vale? Hasta la próxima. Fiestas. Gracias a todos y felices fiestas. Venga, hasta ahora.